Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, por darnos este espacio y por este, ajustarte al horario a pesar de los cambios y las agendas locas. Miren, Carlos Alberto Escolari no necesita demasiada presentación, pero bueno, sabemos que es un argentino que vive en Europa desde los años 90, que ha sido un experto en temas de medios digitales, de ecología de la comunicación, ha escrito muchísimos textos vinculados a esto. Es muy famosa la categoría que nos propuso para pensar ciertos temas de la comunicación digital de hipermediaciones, pero también sus últimos trabajos tienen que ver con el tema de la interfaz. Una de las cosas que a mí más me gusta de Carlos Alberto es no solo la cantidad de producción, sino la calidad y el hecho de que él viene, digamos, su formación viene del lado de la semiótica. Trabajó con Humberto Eco y tiene un trabajo semiótico muy interesante en esta época en la que muchas veces se piensa que ya superamos toda la discusión de la semiótica. Entonces, no quiero gastarme demasiado en presentar a alguien que, como ya dije, no necesita mayor presentación, solo agradecerle que nos dé estas horas de discusión y Carlos Alberto, la clase es tuya. Somos investigadores, profesores de distintas partes de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Nicaragua, de El Salvador, de Colombia, de México y bueno, acá estamos. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación, la posibilidad de compartir ideas. Yo no preparé una presentación larga, al contrario, voy a compartir un par de slides cada tanto, pero quería hacer un discurso más a capela, digamos. Un poco, bueno, retomando un poco este recorrido medio biográfico que dijo ahí Amparo de dónde vengo, de dónde venimos también todos, ¿no? Los que estamos aquí. No sé si, porque un poco el timing era una hora, 40, sí, 50 minutos, una hora para hablar, un poco exponer temas y después había preguntas. Esa era un Y poco después la... comentarios Ok. durante 45 Eh, minutos más. sí, lo que yo haría es, vamos, hagamos un diálogo, ¿no? Yo voy dejando caer cosas, si alguien tiene alguna pregunta, algo, no esperemos dentro de una hora, me interrumpen o le dan a la manito y vamos charlando, ¿no? Bueno, yo tenía acá varias cosas sobre teoría de la comunicación, un poco para ver un poco cómo se inserta un poco el trabajo de Jesús Martín Barbero y toda la producción, digamos, teórica latinoamericana, un poco en el contexto internacional, que recién ahora está empezando a ser un poco más visible, digamos. Y después quería hablar un poco, bueno, de un poco mi relación con los textos de Jesús Martín Barbero, todo, cómo llegamos a él, ¿no? No quiero ser, no quiero parecer demasiado argentino hablando de uno mismo y del propio recorrido, porque yo creo que son recorridos generacionales. Vamos así, hagamos un recorrido histórico y después lo vamos saliendo y entrando. Ustedes saben que, bueno, en Argentina en los años 60, la última época, la Argentina fue un país mínimamente serio, donde había un cierto bienestar económico y había una vida intelectual y académica de primer orden, fue en los años 60. ¿No? Seguramente si uno viaja en el tiempo y le pregunta a la gente o a los profesores intelectuales de los años 60 cómo era el país, te decían que era una porquería, que había que hacer una revolución, porque era un país invivible y la explotación capitalista. Bueno, yo creo que hoy la mayoría de los argentinos que están, no sé lo que darían por volver a los años 60, que en esa época había 4% de pobreza en Argentina, había un 50%, ¿no? Y en esa época había violencia política, había gobiernos militares y civiles que se iban alternando, había movimientos terroristas, guerrilleros, revolucionarios urbanos, pero comparado, digamos, con lo que la situación general del país hoy, no sé, más de uno quisiera volver a esa época. Pero si nos focalizamos en el plano académico, científico, claro, la Argentina tuvo los últimos premios Nobel, en los 80 tuvimos a Pérez Esquivel, pero fue un premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos, pero en los años 60 llegamos a tener los últimos premios Nobel, digamos, en ciencias duras. Y lo que eran las ciencias sociales en Argentina en los años 60 fue una explosión increíble. Ustedes piensen que en esa época, tanto a nivel de producción artística como teórico disciplinaria en ciencias sociales, la Argentina tenía línea directa
con lo que estaba pasando en Francia y línea directa artística con Nueva York, ¿no? Había un instituto, el Instituto Di Tella, que acaba de salir un libro brutal, que escribió Fernando García, una historia de este centro, era un clúster de artistas, estaba la Marta Minujín, bueno, ahí estaba Oscar Mazota, que era psicoanalista, experto en medios, en cómic, digamos, lo que fue la eclosión del estructuralismo, ¿no? Argentina tenía línea directa con Francia. Imagínense que la revista de Roland Barthes, Comunicación, salía en París y a los 2 o 3 meses estaba traducida al castellano en Buenos Aires, ¿no? Imagínense que en el año 58, 60, Eliseo Verón, que era un joven brillante de la Universidad de Buenos Aires, se va a París a hacer el doctorado allá, estudia con Levi Strauss, vuelve a Argentina y en el 62 la Universidad de Buenos Aires publica la antropología estructural traducida por Eliseo Verón. O sea, era un momento de Argentina participaba de toda una movida internacional y estaba en primer lugar, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los intelectuales argentinos que estaban en la universidad en esa época, en mayo del 68, si no mienten, estaban todos en París, porque quien más, quien menos estaba en una barricada, bueno, quedan pocos de esa generación, fueron una cuestión biológica, fueron pasando, pero bueno, Beatriz Arlo, que es una columnista muy polémica, viene de ese entorno, un escritor como Ricardo Piglia, que falleció hace unos años, también vivió ese entorno, e infinidad de gente que trabajó en el ámbito de la ciencia social y la investigación, ¿no? En esa época, y vamos acercándonos al mundo de la comunicación, claro, había una eclosión del psicoanálisis, ¿no? Entraba todo el estructuralismo francés, entraba de manera directa a la Argentina y de ahí un poco se iba distribuyendo en otros países. Y si vamos al ámbito de la comunicación, tenemos toda la producción, por ejemplo, Armand Matelar, que por más que estaba en Santiago de Chile, obviamente para leer el Pato Donald, todo lo que es la denuncia, ¿no?, ideológica de los medios, entra en Argentina. Cuando en Chile se da el golpe, se trasladan a Argentina, muchos de ellos, y después cuando viene el 76, el golpe en Argentina, o antes incluso, porque en Argentina la represión empezó después de la muerte de Perón en el 74, había una gran represión en el 75, moría gente, mataban gente en la universidad antes de la dictadura, muchos ya se iban a México. Hubo gente que se fue a Venezuela, alguna gente fue a Colombia, pero la gran mayoría o se fueron a Europa o las universidades mexicanas realmente se llenaron de gente exiliada de Argentina, de Chile. Estaba la revista esta que sacaba Matelar, Comunicación, ¿no? ¿Cómo era el nombre? Tenía 2 palabras. Comunicación y Sociedad. Se sacó en Chile algún número, pasó a Argentina y después la terminaron editando en México, ¿no? O sea que la dictadura fue un corte brutal, y no solo en Argentina, pero es el caso que yo más conozco. Yo viví la escuela secundaria durante la dictadura, ¿no? No me tocó vivir la represión, salvo a nivel de corte de pelo en la escuela, ¿no? Pero como que la dictadura pone a la comunicación, a las disciplinas de las ciencias sociales en un congelador, ¿no? O sea, imagínense un corte en el 75. ¿Qué se debatía en el 75? ¿No? Recién se empezó a hablar de postestructuralismo, pero todavía el estructuralismo era la voz cantante. Matelar era la voz cantante, ¿no? La denuncia de los monopolios, la denuncia ideológica. Y la universidad entra en un congelador, ¿no? Yo entré en la universidad, en Rosario, en el año 83, cuando se estaban replegando los militares después de la derrota en Malvinas. Pero yo entré con la dictadura y el primer plan de estudio que yo cursé era el de la dictadura militar, que era un plan aséptico, era un plan de estudio totalmente lavado, sin cuestiones ideológicas, ni políticas, ni nada. Había que adiestrar periodistas fieles al régimen, ese era un poco lo único que ambicionaba en ese momento la Facultad de Comunicación, ¿no? Y las carreras de comunicación en general. ¿Qué pasa? En el 83 vuelve la democracia, empiezan a caer los exiliados, que venían de México, que venían de Venezuela, venían de Colombia, otros venían de Europa, y fue un momento, yo estaba en primer, segundo año de la carrera de comunicación social, y fue un momento alucinante, porque fue la apertura, en los planes de estudios nuevos de la democracia y los debates que teníamos, seguíamos pegados a lo de los años 70. Porque imagínense que fue un corte abrupto, un paréntesis, entonces como que las discusiones en el 83, 84, 85 estaban todavía marcadas por la cuestión del Pato Donald, de la denuncia ideológica, ¿no? Imagínense un país que está casi una década en el congelador, y uno se despierta de golpe y sigue hablando lo mismo que se hablaba 10 años antes, ¿no? Entonces, claro, cuando
se pone en marcha de nuevo la Universidad Democrática con los nuevos planes de estudio, bueno, ahí empieza a moverse la cosa, ¿no? Porque por inercia seguíamos leyendo los libros de los 70, ¿no? Que habían estado prohibidos, pero la gente que empieza a venir de afuera empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Y acá quizá lo más interesante es gente que venía de México y alguna gente que venía de Colombia. O sea que cuando yo estoy en la facultad, 83, 84, 85, estoy cursando los primeros años de la carrera, empiezan a llegar los primeros artículos de Jesús Martín Barbero y de Néstor Canclini. De Jesús Martín Barbero yo lo tengo acá, a lo largo de 30 años me he hecho Contrabando Hormiga, me traje casi toda mi biblioteca argentina. Este libro, publicado en México, ¿no? Esto fue la Biblia para nosotros, era un libro de la UNAM, ¿no? Es del año 84. Y acá hay un texto de Jesús Martín Barbero que yo lo compré en Buenos Aires, abril del 85. Esto es la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? La Feria del Libro de Buenos Aires, del año 85. Acá hay un texto de Jesús Martín Barbero. Están todos está Villanueva, ¿no? Hay un artículo de Miguel de Moragas, Javier Steinau Madrid, que era el gran que analizaba la reproducción ideológica, ¿no? Era el Althusser latinoamericano. La Fátima Fernández Cristliev, Raúl Fuentes Navarro, era gente que estaba recién comenzando sus carreras, estaban dando los primeros pasos. Carlos Luna, del ITESO, Jesús Martín Barbero, Mabel Piccini, que era una exiliada argentina, Daniel Prieto Castillo, la Florence Toussaint, Carlos Villagrán, o sea, era un poco la gente esta que empezaba a dar sus primeros pasos. Y había un artículo de Jesús Martín que era Retos a la investigación en comunicación en América Latina, ¿no? Que era un artículo que se había publicado antes en una revista y lo compilaron en este libro mexicano. Era un artículo que él escribe en los 80, a principios del 80, 1980 más o menos, donde él un poco plantea cuáles eran los desafíos para la investigación en comunicación. Y quizá en ese libro él ya se va planteando lo que después fue uno de los puntos centrales de su teoría. No puedo compartir pantalla, Amparo, no sé si me puedes habilitar. Si me lo puedes habilitar. Y ya te habilito ahora mismo. Perdón, mira. Ahí puedo. Está listo para estoy. Ok. Bueno, digamos que en ese artículo, todavía no, si no recuerdo mal, no hablaba de mediaciones todavía, empieza a hablar de la relación entre culturas de masa y culturas populares, que para mí es uno de los elementos centrales de los aportes, ¿no? de Jesús Martín Barbero. Ahí le agregué hibridaciones, esto es Canclini, pero yo creo que, bueno, esto de decir, está la cultura popular, está la cultura de masas, y la relación no puede reducirse exclusivamente a la negación, ¿no? La cultura de masa que quiera ser O a la primero. oposición, digamos. Claro, y que empieza a ver los intercambios, ¿no? Las relaciones de ida y vuelta, de que la cultura de masa, la cultura comercial, si quiere sobrevivir económicamente, tiene que incorporar cosas de la cultura popular. Y las culturas populares se alimentan de la cultura de masa, ¿no? Que no sé, la hinchada de fútbol que toma un eslogan de una campaña publicitaria y lo da vuelta en la cancha para criticar al gobierno o al otro equipo, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, sonaban, era una cosa sumamente fresca, nueva, que realmente nos llamaba mucho la atención, ¿no? Nos llamaba mucho la atención porque iba a contrapelo, ¿no? De toda esta cosa que venía de los 60 y 70, que fue la primerísima formación que tuvimos nosotros en democracia, ¿no? No era la cuestión... Yo era muy fan de Steinau Madrid, había leído el librito de él sobre la hegemonía, ¿no? Y esto que los medios reproducen, ¿no? Y me acuerdo que en el año 83-84 en la facultad hicieron una pequeña encuesta entre los estudiantes a quién queríamos que trajeran, ¿no? Invitaban de conferenciante y yo puse a Javier Steinau en Madrid. Y 2 años después estaba rogando por favor que un día que viniera Barbero, ¿no? Porque claro, lo que dice Barbero es que es justamente lo contrario de eso, ¿no? El sistema no se reproduce, no es un mundo orwelliano que funciona a toda la perfección. Justamente lo que se fija son en las fricciones, los momentos de tensión, las reapropiaciones. O sea, nos abría la puerta a un universo totalmente diferente a ese mundo matelartiano que cerraba perfectamente la dominación, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, es el gran aporte, uno de los grandes aportes para mí, que a nosotros, no solo a mí, a toda una generación de gente en la Universidad en Rosario, los que estudiamos con la profesora Mercedes Palavicini,
donde estaba, no sé, Sandra Mazzoni, Silvia Amici, Paul Caprioti, tiene un montón que nos formamos en esa época, fue un abrir de ojos, ¿no? En ese momento vino una profesora de Colombia, que una de las argentinas que se había ido a Colombia en la dictadura, Susana Fruto, tenía contactos, y había venido una profesora de Colombia que era Mariluz Restrepo, hizo una charla en Rosario y un poco nos terminó de unir algunos puntos que todavía no teníamos de entender, ¿no? Lo que llegó de Canclini en esa época era un artículo en la revista Nueva Sociedad, que se hacía en Venezuela, que era Gramsci con Bourdieu, no sé si alguno se lo acuerda, también un artículo estuvo en la bibliografía de nuestras asignaturas en esos años, porque, y después llegó obviamente el libro de Canclini de las culturas populares, este es de diciembre del 86, lo compré después que el otro, ¿no? Donde él también acá es casi un recorrido paralelo al de Jesús Martín Barbero. Él se va a Tijuana y descubre la gente que trabaja la terracota y que están utilizando modelos artísticos franceses, ¿no? La libertad con la bandera la hacen en terracota para vendérsela al turista extranjero. O sea, mezclaban, hacían remix. Hoy hablamos de remix, hoy hablamos de cultura remix. Hacían remix para poder vender, ¿no? Agarraban un imaginario europeo que le pudiera servir de referencia al turista extranjero y lo trabajaban con técnicas milenarias de trabajar la terracota o pintarla, por ejemplo, ¿no? O sea que había una confluencia, ¿no? Como que estos dos autores nos estaban contando cosas nuevas, nos estaban abriendo nuevas metodologías, nuevas formas de comprender la comunicación, entrando obviamente por la cultura, ¿no? Este enfoque cultural. Aquí es interesante porque podemos ver la relación, ¿no? Con los grandes paradigmas de la comunicación. Yo de esto hablé un poco en mi libro Hipermediaciones, pero bueno, lo tomamos acá. Me voy un poquito más atrás, no, vamos acá. Tenía estas cosas acá. Nada, este es los grandes paradigmas de la comunicación, ¿no? Como yo lo sinteticé muchísimo, hay infinidad de libros que sintetizan las grandes teorías de la comunicación, están los de Miquel Rodrigo, mi colega en la UPF, están los de Miquel de Moragas, están los trabajos de Robert Craig, que tiene artículos y libros muy buenos de teoría de la comunicación. Bueno, yo había hecho un poco este mapa, ¿no? Cómo era el campo de los estudios de comunicación, la parte más semiótica discursiva, el paradigma crítico, Frankfurt versus la Mass Communication Research, que está abajo, y después teníamos este paradigma interpretativo cultural, que claro, tenemos la versión británica y la versión latinoamericana. Y esto daría para varios seminarios, porque yo creo que, bueno, acá hubo un desarrollo, para mí, paralelo entre los estudios culturales británicos, que tenían su raíz en los años 60, y la producción latinoamericana. Pero tampoco fueron compartimientos estancos, porque Jesús Martín había leído a Raymond Williams, o sea que, no eran compartimientos estancos de nuestra perspectiva, porque obviamente en América Latina, que leemos todo el mundo, leíamos de todo, ya se leían a los autores británicos, estaban entrando. Los británicos, salvo Schlesinger, Philip Schlesinger, que se interesó por la obra de Barbero, y Schlesinger fue, hasta donde yo sé, fue el que movilizó la traducción de los medios de las mediaciones, la versión en inglés, que es del año, no sé, Amparo, 92, 93, creo que salió, con un prólogo de Schlesinger. Sí, creo que el 93. Ahí interesante la versión británica, porque el libro en castellano se llama De los medios de las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía, pero como esto de mediaciones, mediation, en esa época no lo entendía nadie allá, lo invirtieron, hubo una inversión. El libro de Jesús Martín se llama Communication, Culture and Hegemony, y de subtítulo, creo que es From Media to Mediation, algo así, pero como From que... Media to Mediation, sí. Lo Invirtieron, interesante es que en realidad ese era el título original que Jesús quería. Es decir, que de los medios a las mediaciones se era lo el puso Miquel de subtítulo. Moragas y los editores de Gustavo Gili. Eso creo, lo comentó Moraga una vez vino a nuestra facultad, sí, tiene razón, porque Sí, Moraga sí. dirigía la colección en Gustavo Gili. Sí, sí. Esta es mi edición de los medios de las mediaciones, la compré en el Salón del Libro en el año 88, en la Feria del Libro, la número 14 de Buenos Aires, tengo acá firmado. Este libro lo compré yo y me lo llevé a Rosario, era la Biblia, porque yo ni sabía que existía ese libro, no, obviamente no había internet, no había nada, uno iba ahí, iba a la Feria del Libro y me metía en los stands de México y descubrías cosas, ¿no? Ahora uno ya sabe todo lo que está por salir, lo que ya salió.
y ya está pirateado en la web. Pero en esa época había que ir a descubrir estos libros. Y claro, llegué ahí y digo, ¿qué es esto? Si nosotros veníamos leyendo fotocopias de Canclini y de Barbero, y me encuentro este libro, era mi tesoro, era Gollum yo, ¿no? Me lo llevo a Rosario y no lo alcancé a leer y me lo pidieron para fotocopiar. Y es un libro de muy baja calidad, que no está cosido, entonces está todo desarmado, me lo destruyeron. O sea, yo este libro ya lo leí todo roto, nunca lo alcancé a leer cuando lo compré porque está todo marcado, todo subrayado, pero lo leí después que me lo fotocopiaron, me lo destruyeron totalmente. Pero bueno, lo guardo con mucha emoción. Volviendo a este tema, para cerrar esta cosa entre los recorridos, ¿no? Yo creo que, bueno, por más que Jesús Martín haya leído a Raymond Williams y a algunos otros teóricos de la escuela británica, sería ridículo decir que la producción latinoamericana es un apéndice de los estudios culturales británicos, para nada. En ese sentido, los marcos teóricos europeos de Jesús Martín Barbero eran totalmente diferentes, eran más franceses, ¿no? Era toda otra línea, ¿no? Y Canclini obviamente venía más de Bourdieu, digamos, sí, había una lectura de los británicos, pero bueno, como que allá siguieron otra línea, otra cosa, ¿no? Los estudios culturales británicos aparte tenían otra historia, que tenían un componente marxista mucho más grande, ¿no? Esta gente, acá yo no sé si también por consecuencia de la dictadura, todo ese componente tan duro de lucha de clase y de denuncia ideológica que había en los estudios de los años 60, 70, después se va licuando en los 80, ¿no? En cambio, los estudios culturales británicos mantenían, yo creo, un componente muy de lucha de clase, muy de marxismo, a veces bastante ortodoxo, que no está presente en la frescura, diríamos, de los trabajos de Jesús Martín Barbero y de toda la otra gente, ¿no? Porque, bueno, Jesús Martín, digamos, es quizás el gran filósofo, es el gran faro de todo esto. Pero en esa época había todo, no sé, Renato Ortiz en Brasil y en Argentina había toda una camada de gente, una generación. Acá tengo un par de libros de toda esta gente, ¿no? De Aníbal Ford, Jorge Rivera, Eduardo Romano, ¿no? Por ejemplo, habían sacado esta recopilación de artículos, esto es del año 83, 84, 85 lo compré yo. Es una recopilación de artículos sobre cultura popular, medios. Esta gente ya en los 60, 70 estaban trabajando temáticas barberianas, canclinianas, ¿no? Ellos se habían formado en la Universidad de Buenos Aires en los años 60 con Jaime Rest, que era un teórico literario, pero muy abierto a los géneros populares, al teatro popular, ¿no? Entonces esta gente venía de trabajar todos esos temas. Esta gente no se exilió, estos estuvieron en Argentina, ¿no? Aníbal Ford, Rivera, Romano, y formaron parte de lo que se llamó, acá tengo otro de Aníbal Ford de esos años, ¿no? Era lo que se llamaba la cultura de la catacumba. Esta gente no se exilió, no quiso, no pudo, no le interesó, alcanzó a sobrevivir en Argentina, se fueron de la universidad, se fueron a trabajar a otros lugares, montaban seminarios los fines de semana en alguna casa, ¿no? Como que había seminarios de formación fuera de la universidad que eran lugares donde se podían leer otras cosas. Esto se llamó la cultura de las catacumbas, ¿no? Y esto confluye, esta producción confluye con la de la gente que viene de afuera, ¿no? En el caso argentino, bueno, volvió Nicolás Casullo, ¿no? A ver, de la gente que volvió en esa época, bueno, en Rosario Susana Frutos, Lucrecia Escudero, que había estudiado con Humberto Eco y trajo la ultimísima semiótica, la trajo a Argentina, ¿no? O sea que, bueno, como que se juntó la gente que había estado en el país, que sobrevivió en el país y mantuvo un cierto tipo de reflexión con los que venían de afuera. Esa época, en los 80, fue muy lindo estudiar en ese periodo, y yo empecé a dar clase en el 87, apenas terminé la facultad, ya estaba de ayudante alumno. Fue fascinante porque fue el momento de la transición a la democracia, de recuperar las libertades, de volver a leer de todo, ¿no? Fue que esos 10 años que estuvimos en el congelador, un poquito menos de 10, fue un acelere, ¿no? De ponernos al día con todas estas lecturas, ¿no? Y en ese esquema, claro, los trabajos de Jesús Martín Barbero, de Canclini y de toda una serie de autores y autoras fue fundamental para nosotros, ¿no? Poco para redondear ese periodo, a una pregunta, a una duda, no sé si en otros países seguramente han tenido experiencia, ustedes son más jóvenes, pero habrán tenido experiencias quizá, bueno, ya son de la generación posterior, todo esto les llegó ya un poco ya instalado, ¿no? Como que ya los estudios culturales latinoamericanos ya eran el mainstream, ya nosotros los habíamos metido en los planes de estudio, todo esto era bibliografía obligatoria.
Pero lo que es interesante es esta coyuntura desde los 80 a los 90, finales de los 80. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí hay un libro, no sé si lo tienes, Amparo, el que sacó Jerónimo con Tintable. Bueno, esto es genial, genial. ¿Por qué? Teníamos la vieja camada de investigadores de la comunicación, ¿no? Los Pascual y los Kaplum padre, el Mario, Kaplum, Prieto Castillo, que se movían en la misma frecuencia de onda matelartiana, ¿no? Era el planteo de los años 70, ¿no? 60-70, o sea que era un poco la visión hegemónica, el planteo hegemónico de la teoría de la comunicación, la investigación en comunicación en América Latina, tenía esa impronta, digamos así, matelartiana, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando aparecen estos nuevos autores con este nuevo planteo, nosotros creemos más jóvenes, ¿cómo los adoptamos, los festejamos, ¿no? Y se los dimos a leer a nuestros alumnos, que no eran mucho más jóvenes que nosotros, ¿no? Pero esta vieja generación, o no tan vieja, pero que ya había hecho su recorrido, les crujía mucho todo esto, ¿no? Y hay que entender, era gente muy militante, era gente que venía de la comunicación alternativa, ¿no? Gente muy comprometida políticamente, muy freiriana, digamos, y esto les sonaba un poco como, ¿cómo es esto que el mercado no es tan malo? Que puede haber intercambios con el mercado, ¿no? Con la cosa capitalista también, ¿no? Que es un poco lo que Jesús Martín apuntaba en el 80 ya. Esto sonaba discordante, ¿no? Sonaba discordante. En el año 88 se hace el Congreso Intercom en Brasil, que organizaba Marqués de Melo. Fue mi primer congreso internacional, yo había terminado la facultad hace unos meses, era licenciado fresco. Fui a Brasil, esto era en Florianópolis, junto al mar, en el sur de Brasil, un paraíso. Era un paraíso, un campus universitario que yo nunca había visto algo así en mi vida, frente al mar, la playa. Y llego al congreso donde estaba Canclini, estaba Barbero, había gente de España, estaban todos los gurús, estaba Steinau Madrid, estaban todos, estaban todos. Y yo llego a ese congreso y había estudiantes de Brasil que iban al congreso con tablas de surf. Yo digo, pero esto es capitalista, ¿eh? Y me encuentro que te daban una carpeta de congreso y estaba financiado por, ¿cómo se llama? La petrolera, estaba Globo y la otra Petrobras. Digo, ¿pero qué es esto? Esto es capitalismo puro. Entonces a mí no me entraba en la cabeza que podía haber un congreso de comunicación auspiciado por alguna gran empresa, ¿no? Porque la comunicación era otra cosa, ¿no? Entonces, claro, fue un descubrimiento, una cosa, fue un shock para mí. Y en ese momento hablé con Jesús Martín, lo entrevisté, fue la primera vez que hablé con él. Lo entrevisté en el año 88. Y para mí, este artículo del año 80, que yo me lo sabía de memoria, los retos de la comunicación, una de mis preguntas fue, bueno, Jesús Martín Barbero, ¿cuáles son los retos de la comunicación ahora, 10 años después de ese texto, ¿no? Para los años 90? Y él un poco justamente retomaba esto, ¿no? Decía cosas que, por ejemplo, bueno, la entrevista está por ahí, la subí, está en mi blog también, y está en PDF, la usamos muchos años en la facultad. Él decía dejar de ver, por ejemplo, el ámbito del mercado, dejar de verlo pura y exclusivamente como un ámbito de reproducción capitalista y de explotación, ya sea en el mercado más capitalista, pero también en el mercado de una plaza. En el mercado popular no todo es compraventa y plusvalía, en los mercados de conversación y cultura, ¿no? Mercado en el sentido más amplio también. Y como que él, bueno, él ya tenía claro esto de que había una visión que un poco tendía a reducir toda esta dimensión de intercambio cultural de lo popular dentro de ese mercado capitalista, y que después obviamente también hay lógicas capitalistas y de explotación, obviamente, eso nunca lo negó, pero él abría la puerta a ver estas otras cosas. Lo interesante de esto es fascinante, esto es un trabajo que después de 30 años se recuperó. Mario Kaplun, el investigador de comunicación y educación que estaba en Uruguay, él empieza a grabar cassettes, entrevista a la plana mayor de la comunicación en América Latina. Les pregunta qué están investigando, ¿no? Habla con Antonio Pasquali, habla con... Esperen, a ver qué tengo acá, si encuentro el índice. Un segundo. Habla con Luis Ramiro Beltrán, el gurú de la comunicación en Bolivia. Habla con Eleazar
Díaz Rangel. ¿De dónde era? ¿Te acuerdas? Venezuela, Eleazar Díaz Venezuela. Rangel. Habla con Fátima Fernández, que estaba en México. Habla con José Marqués de Melo, el gran gurú de Brasil. Habla con Antonio Pascuali, que estaba en Venezuela. Habla con Rafael Roncagliolo, que estaba en Perú. En Perú. Con Héctor Schmuckler, que en esa época andaría por... estaba entre México y... No, yo creo que ya había vuelto a Argentina. Schmuckler, final de los 80. Estaba entre México y Argentina. Y hace entrevistas, ¿no? Esas entrevistas no se publican, quedan en una caja de zapatos en México y no sé cómo un día reaparecen y ahí Jerónimo Ripoll, el editor de Tintable en México, recuperan esas cintas que tienen un valor histórico, documental, teórico y epistemológico único, ¿no? Y sacaron este libro con las transcripciones de las entrevistas. Es un cuadro de cómo estaba el debate en esa época. Pero a mí lo que más me interesó, y lo puse en el blog, por acá lo tengo, a ver si encuentro el enlace, se los pongo ahora. A mí lo que más me alucinó de esto, un segundito, se los pongo ahora en el libro este salió en el 2016. A mí lo que más me alucinó de todo esto, miren, les voy a compartir este enlace, se los pongo acá en el chat. ¿Okay? A mí lo que más me alucinó de todo esto, lo que más me encantó, fue no tanto las respuestas de toda esta gente, sino las preguntas de Mario Kaplún. Porque acá hay una síntesis del libro, ¿no? Un poco cuento, bueno, cómo estaban las cosas en esa época, las entrevistas. A mí lo que más me alucinó de todo esto, y me encantó un detalle, que Kaplún, a casi todos los entrevistados y entrevistadas, los trata de apretar para que le digan qué opinan de esta cosa nueva que venía ahí. Pero no lo menciona nunca Jesús Martín Barbero. Creo que una sola vez lo nombra en una entrevista. Dice, bueno, ¿cómo ves este nuevo enfoque cultural que habla del mercado? O sea, es interesantísimo, interesantísimo, porque era una generación que estaba formada, digamos, en un planteo más o menos matelartiano, más o menos freiriano militante, y esto era una música muy discordante para ellos. Para nosotros, que estábamos menos rocosos en nuestra formación y estábamos más abiertos, todo esto sonó muy bien, ¿no? Pero para esta gente, y es interesante porque, claro, no quiere quizá ir a enfrentarse, ¿no? Irse a un encuentro frontal contra Jesús Martín, ¿no? Que aparte supongo, bueno, era una figura ascendente, ya tenía su prestigio, yo me fui a Brasil a entrevistarlo, ¿no? Fui al Congreso, pero sabía, porque iba él y me interesaba sobre todo, fue uno de los objetivos de ir al Congreso fue ese. Pero trata de sacarles, ¿no? Y en general, lo que es muy interesante, que esta persona que ya tenían toda una situación muy consolidada en el mundo de la comunicación, dice, no, pero está bien. Pasquali, que tenía una formación frankfurtiana, ¿no? Que uno diría, bueno, Pasquali debería criticar duramente todo esto, ¿no? Pasquali lo defiende muchísimo, ¿no? Todo este enfoque cultural, ¿no? Que no carga tanto las pilas, la reproducción capitalista y todo. Pero es muy interesante, este testimonio es muy, muy interesante. Después no sé si Gabriel Kaplún, el hijo de Mario, y no sé si intervino, pero él tiene algunas anécdotas, porque hubo un encuentro entre Jesús Martín Barbero y Mario Kaplún en Uruguay. Hay todas unas anécdotas familiares ahí que tuvo que terciar un poco entre estas dos grandes figuras increíbles, ¿no? De la investigación en comunicación. Pero como que bueno, eran dos enfoques diferentes. Quizá no eran tan, la diferencia generacional no era tan grande, ¿no? Pero como que había dos visiones muy diferentes, ¿no? Pero bueno. Y esta es un poco la situación, digamos. Yo me formé, y yo y toda una generación de gente en Argentina, nos formamos, esto era nuestra Biblia, y bueno, y ahí, bueno, después de todo este grupo de gente, algunos se dedicó a la comunicación corporativa, otros se han dedicado a la comunicación estratégica, otros se han dedicado a la alfabetización, de todo, ¿no? Esta cátedra de teoría de la comunicación que había en Rosario a finales de los 80, que un poco la profesora titular era Mercedes Palavicini, que nos dio para leer a Paulo Freire, nos dio para leer los viejos libros de los 60 y 70, pero junto con ella leíamos a Barbero y Canclini, y los enseñábamos. Yo en el año 90 me voy a Italia, ¿no? Ya todo este clima de apertura, de democracia, de ilusiones. En Argentina a mí como que hice un ciclo, me fui agotando, yo tenía 26 años, en Argentina casi no había posgrado, no había doctorado para hacer, dije, bueno, quiero ver el mundo,
salió una combinación que mi esposa, que éramos novios en esa época, consiguió una beca para irse a Italia, así que me colé con ella, nos fuimos a Italia y vivimos 12 años en Italia, del 90 al 2002. Yo llegué a Italia, no tuve casi contacto con la universidad por 8 o 9 años en Italia. Yo llegué a Italia, me tuve que salir a ganar la vida. ¿Y qué hice? Me compré un Macintosh. Y comprarme un Macintosh fue casi tan importante como leer de los medios las mediaciones, porque me empecé a meter de cabeza en el tema de, bueno, diseño gráfico, empecé a hacer algunas cositas. No sabía lo que era un hipertexto, ¿no? En el Macintosh había un software que se llama HyperCard para hacer hipertexto, y empecé a leer a Pierre Levy, que hablaba de interfaces allá por el año 91-92. O sea que fue otra apertura a nivel profesional, porque estuve todos los años 90 trabajando en Italia, haciendo primero CD-ROMs interactivos multimedia para diferentes empresas. O sea, yo colaboraba con una empresa que hacíamos eso, hice campaña de comunicación, y después llegó la web, o sea que fue todo el recorrido del soporte digital físico a la web. Y allá a finales publiqué varios libros en esa época, en castellano y en italiano, sobre cómic, que era mi gran pasión. Escribí un libro sobre el fumetto argentino y seguía leyendo, formándome. Bueno, digamos, siempre fui un bicho de biblioteca y de leer cosas. Me sorprendió, no había textos de Barbero y Canclini en América, traducido al italiano. A mediados de los 90 casi, encontré solo 2 cosas que se publicaron en una revista que se llamaba La Ricerca Folclórica. Nada que ver ni con comunicación ni nada. En una revista sobre investigación folclórica había un artículo de Canclini y de Barbero. O sea, son 2. Yo creo que Canclini después entró mucho más por culturas híbridas, por el lado de los museos, las políticas culturales. Yo creo que Canclini en ese sentido se hizo un circuito en estos países. Pero el tema de las mediaciones, no. No. Si no han ido ahí algún latinoamericano o latinoamericana, no ha entrado en Italia este tema, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, a fines de los años 90 yo voy a hacer la tesis doctoral, claro, estando en Italia y trabajando en el mundo digital, hice una tesis sobre semiótica de las interfaces, que fue el libro que se llama después Hacer Clic, ¿no? Un poco escalar el modelo de Umberto Eco, mezclarlo con ciencias cognitivas para analizar las interfaces. Es un libro que Jesús Martín leyó, yo también no nos conocía, o sea, nos habíamos visto en Brasil, pero no teníamos ningún tipo de contacto epistolar ni nada. Él lo leyó, yo después en el 2006 fui a Colombia, al Congreso Felafax, y estuvimos charlando, y él ahí, estuvimos charlando bastante, yo le dije algunas cosas que había escrito, pero él el libro ya lo había leído, porque sabemos que Jesús Martín ahí tenía su búnker, leía todo. Yo después, cada vez que iba a Colombia lo iba a visitar, y uno se quedaba sorprendido, incluso en los últimos años, que sabíamos que, bueno, que ya era una persona grande, ¿no? Estaba informado de todo, yo no sé cómo hacía. Yo creo que Jesús Martín era esto, era el embudo, tenía una capacidad de procesar todo tipo de información, desde texto filosófico en francés hasta el último. Yo iba a la casa de Jesús Martín Barbero y no hablábamos de teoría de la comunicación. Él me decía, bueno, ¿cómo está el tema del peronismo en provincia de Buenos Aires? Digo, qué sé yo vivo en España. Estaba informado de lo que pasaba en Argentina. Después, obviamente, hablábamos de Rajoy, del Partido Popular, de cómo estaba la oposición en España, de todo lo que estaba pasando. O sea, era un tipo de una capacidad de procesar información pocas veces vista. Y lo mismo en el plano teórico y en el plano filosófico. De ahí está, yo creo que... Yo creo que si nosotros buscamos es una metodología, ahí no la vamos a encontrar mucho en los trabajos de Jesús Martín. Lo que encontramos son las grandes síntesis, los trabajos finos, conceptuales. O sea, por eso digo, es un trabajo con una pata ya en lo filosófico, ¿no? O sea, esta capacidad de procesar información, de investigaciones que venían de toda América Latina, y él desde su despachito, de su oficinita y de su lugar de trabajo en Bogotá, después en su época en Cali, después en Bogotá, era un punto clave, era el cosito rojo de Google Maps, ¿no? Estaba clavado ahí, y era un lugar de peregrinación porque un montón de gente íbamos ahí a charlar, y le dejábamos libros y después procesaba todo, ¿no? En ese sentido fue brutal, ¿no? Entonces como que yo había aparcado un poco mi lado barberiano, ¿no? Pero al final del libro Hacer Clic, lo tengo por acá, que no lo encuentro. Lo tengo por acá abajo. Un segundo, que aparecerá. La ventaja de tener todo a mano.
mi tesis doctoral la defendí en el año 2002 y en el 2004 sale Hacer Clic, ¿no? ¿Yo qué analizo? En Hacer Clic yo junto el modelo de Humberto Eco, el modelo interpretativo de la semiótica, con el modelo de las ciencias cognitivas, ¿no? Y digo, vamos a analizar la interacción persona-ordenador paso por paso, pero aplicando modelos semiótico y cognitivo. Esto es un proceso de interacción, es un proceso de interpretación, ¿no? Humberto Eco hablaba del autor modelo, el lector modelo, la estrategia del lector y la estrategia del autor. Yo hablo, en Hacer Clic, hablo de la estrategia del diseñador y la estrategia del usuario. O sea, fue una vuelta de tuerca al modelo de Eco, mezclándolo con otras cosas para entender los procesos de interacción, ¿no? Pero lo que yo hago acá, analizar, por ejemplo, cómo evolucionó el software de escritura, cómo analizo las interacciones con un producto que era un CD-ROM, pero una obra artística prácticamente, que descolocaba, ¿no?, al usuario. Analizo la interacción del diario Clarín, de cómo era la página web del diario Clarín, cómo fue evolucionando. Pero me fijo sobre todo en el microscopio. Pongo el microscopio a ver cómo es la interacción de una persona frente a la pantalla de un dispositivo interactivo. Al final del libro digo, esta idea de interfaz se puede escalar, a ver si lo encuentro, esta idea de interfaz se puede escalar y podrían llegar a ser consideradas como las mediaciones de Barbero, ¿no? Como que las mediaciones serían lo macro y estas interacciones de frente a la interfaz serían lo micro. O sea que al final, bueno, tenía que citar a Jesús Martín Barbero, en el primer libro teórico que yo hago, ¿no? No podía no hacerlo, y encontré esta vuelta de tuerca, ¿no? Dice, si acentuamos los componentes socioculturales de la interacción, persona-máquina, las interfaces aparecen como la versión molecular de las mediaciones de Barbero, o sea, pequeños lugares de intercambio, de reinterpretación, de lucha y traducción intercultural, espacios donde la lógica tecnoproductiva se negocia y modela a partir de los usos a que son sometidos los dispositivos de interacción. Esto es hasta el estilo barberiano. Y ese es otro tema, que después vamos a hablar. O sea, yo acá me focalicé en lo micro, pero, digamos, mi intención algún día era escalar esto, y ahí yo creo que iba a encontrarme antes o después con las mediaciones de Jesús Martín. Yo creo que eso le habrá gustado a él, por eso lo cito. Yo en el 2002 me vengo a vivir a Cataluña, me vengo a vivir a España, me incorporo a la vida universitaria. ¿Qué tengo que enseñar? Teoría de la comunicación. Pero claro, no iba a enseñar a hacer Feli Merton. Yo venía de 12 años de producción digital, había visto crecer la web, venía de 12 años de estar produciendo, creando interfaces digitales, y venía de hacer una investigación, una tesis doctoral sobre semiótica de las interfaces. Entonces, a la hora, primero en la Universidad de Vic, donde trabajé del 2002 al 2008, a la hora de ponernos a hacer planes de estudio y todo, le dimos una impronta digital a las carreras. Y ahí dije, no había libros de teoría de la comunicación digital. Entonces dije, me tengo que poner a hacer algo, voy a hacer un libro de teoría de la comunicación digital, juntando todo lo que yo había leído, sobre todo en inglés, en italiano, con las primeras cosas que llegaban de América Latina, porque en los 90 solo Alejandro Pisitelli hablaba de estas cosas, ¿no? Hay un número de Alejandro de la revista David y Goliat, lo tengo por acá, que es del año 91, donde se habla de interfaces y hipertexto, la revista de Claxo. A ver si la tengo por acá a mano, se la muestro. Una revista amarilla. No, no está por acá. No está. Nada. Alejandro Pisitelli era el único, no había Amazon. Alejandro Pisitelli se iba cada 2 o 3 meses a Estados Unidos, compraba libros en Barnes & Nobles, y se venía a Argentina con 20, 30 libros en inglés, hablando de lo último del tema digital. Y yo me acuerdo en el año 94, me lo cruzo a Alejandro en Buenos Aires por primera vez, y me dice, tenés que suscribirte a esta revista, la revista Wired, ¿no?, que era la Biblia de Silicon Valley. Alejandro Pisitelli era el único, en la primera mitad de los 90, diría, y casi todos los 90, que yo creo que en Argentina y en buena parte de América Latina, el único que hablaba del tema digital y sabía de lo que estaba hablando. Porque tenía un Macintosh, porque había hecho hipertexto, porque estaba al tanto de lo último. El resto tocaba de oído, salvo alguna excepción ahí, algún mexicano que haya estado más cerca de Estados Unidos. Pero el resto tocaba de oído. O sea, refritaban discursos matelartianos, ¿no?, negacionistas, esto nunca va a llegar acá, esta cosa pasa en Estados Unidos, esto es una moda que ya va a pasar, ¿no? Refritaban la cosa vieja matelartiana, ¿no? Bien.
¿Qué pasa? Estoy en España, tengo que dar teoría de la comunicación, ¿qué hago? Tengo que hacer un libro de teoría de la comunicación. Y claro, yo vengo de la tradición latinoamericana barberiana, me pongo a trabajar, a leer, a fichar, y sale Hipermediaciones, donde este es un libro publicado por Geriza en Barcelona, pero es un libro totalmente pensado, el lector modelo del público latinoamericano. Es decir, en España nadie sabe lo que son las mediaciones, ahora un poco más, algunos, pero en esa época ni soñárselo, salvo Moraga y algunos más que enseñaban algo de barbero, ¿no? Pero hablar de o sea, acá el guiño es total a la obra de Jesús Martín Barbero, ¿no? Y acá es cuando yo digo, bueno, vamos a incluir un par de gráficos en el libro, ¿no? O sea, podemos decir hipermediaciones como un concepto que es un pequeño upgrade a los trabajos de Jesús Martín Barbero, un poco actualizar la visión de Jesús Martín Barbero. Que sabemos que la visión de Jesús Martín Barbero es dejar de focalizarse en el medio para focalizarse en el medio, en los procesos, dejar de focalizarse en el objeto y pasar a los procesos, ¿no? De los medios a las mediaciones. Yo digo, bueno, de los new media a las hipermediaciones. Dejar de focalizarnos en el gadget tecnológico, ¿no? La cosa digital que viene de Silicon Valley, y veamos los grandes procesos. Y yo lo digo en el libro y lo repito siempre. La distancia de los medios a las mediaciones, el salto de Barbero, es mucho mayor que lo que hice yo, que fue un simple upgrade o un intento de upgrade de renovar un poco las cosas que decía Jesús Martín y otra gente como Canclini, traerlo más al plano de las nuevas formas de comunicación digital. Ven que cada uno de estos tres polos tiene su propio diccionario, ¿no? Si pensamos en términos de los medios, hablamos de emisor, de código, receptor, mensaje, canal, mercancía cultural, producción en serie, ¿no? Si nos vamos a las mediaciones, ya tenemos todo otro diccionario. Hablamos de receptor crítico, hibridaciones, modernidad desviada, ahí está Canclini, la cultura de frontera, hegemonía, matrices culturales, lo local, culturas populares. Si nos vamos a la hipermediación, vemos que el diccionario se enriquece con otras cosas, ¿no? La hipermedia, digitalización, cibercultura, globalización, capitalismo cognitivo, ¿no? Y esta era un poco la idea del libro. Yo acá hice este otro mapa en ese momento, un mapa muy coyuntural, ¿no? Yo imaginaba, digo, una teoría de las hipermediaciones tiene que tomar cosas de la teoría de la comunicación de masa, las cosas tradicionales, los estudios culturales, pero también dialoga con toda otra serie de campos, ¿no? Lo que está en el pasado es la continuidad, las cosas que recuperamos del pasado, y un poco del presente son las zonas de conflicto, ¿no? Cibercultura es un campo muy grande donde hay de todo adentro, ¿no? Pero bueno, hay nuevos interlocutores, ¿no? La teoría del hipertexto, una semiótica de los hipermedios, la interacción persona-ordenador. Un poco, bueno, como yo digo en el libro, las teorías son conversaciones, son intercambios intertextuales. Entonces, bueno, un poco lo que yo hice fue hacer un poco este mapa de quién eran o quiénes serían los grandes interlocutores teóricos de una teoría de las hipermediaciones. Pero claro, yo no diría que está el fantasma de Jesús Martín Barbero, no el fantasma porque está ahí totalmente desvelado, ¿no? Su mirada, su presencia. El libro tiene dos partes, la primera es teórica, es un ensayo teórico, donde hablo también de algunas limitaciones del enfoque de las mediaciones, ahí comparto algunas cosas que ha escrito alguna vez Guillermo Orozco también, y la segunda parte hablo ya de los cambios en la producción, en las textualidades digitales y las nuevas formas de consumo y de interacción. Respecto a las limitaciones de la teoría de las mediaciones, un poco lo que yo dije antes, yo creo en eso coincido también con Guillermo Orozco. Si uno busca una metodología, hay que revolver bastante en la obra de Jesús Martín. Hay algunos textos cuando él estuvo en México, hay algunos trabajos así más de corte metodológico, pero después no hay un manual metodológico de las mediaciones. Hasta a veces hay que dar bastante vuelta para saber la definición de mediaciones. Pues yo estoy seguro que si vamos al próximo congreso de FELAFAX o a la IC y pasamos un papelito, a ver, pónganme la definición de mediaciones, vamos a tener unas cuantas definiciones dando vueltas, ¿no? Yo creo que el aporte de Jesús Martín, como dije, va sobre todo por la parte más de lecturas transversales, de vincular cosas, de mover la estantería, promover nuevos conceptos, ¿no? Por eso digo, bueno, esto lo decía ya ese texto de Guillermo Orozco, yo creo de principio de la década del 2000, ya él hablaba de las deudas metodológicas de las mediaciones, voy citando a memoria, pero decía algo así Guillermo, ¿no? Que es un campo todavía yo creo para seguir trabajando, explorando, ¿no? Porque sabemos que, bueno,
un estudio de las mediaciones implicaría trabajar un poco tema de análisis del discurso también, una cuestión obviamente etnográfica. Pensemos que hay nuevas etnografías también ahora con la etnografía digital. O sea que también yo creo que ahí queda un poquito para seguir profundizando, porque hay mucha experiencia de estudio. Sería un poco más sistematizar quizás las cuestiones metodológicas que ha habido en los últimos 20 y pico años, ¿no? 30 casi. La otra cosa, y yo me estoy acercando ya hace casi una hora que estoy hablando. Ahora después me callo, ¿eh? Ya, dado que no me han interrumpido, me callo. Y la otra cosa, recién hice referencia al estilo de Jesús Martín Barbero. Nosotros en América Latina nos formamos en el estilo ensayístico, marcado sobre todo por la prosa de Jesús Martín Barbero. Yo digo siempre que este libro está a ciencias sociales en América Latina como 100 años de soledad está la literatura latinoamericana. Son obras paradigmáticas que marcan un estilo, hay un antes y después de ella, marcan todo lo que vino después, en dos discursos diferentes, discurso de la ficción y el discurso de la ciencia social o digamos de estudio de comunicación y cultura, si no queremos ser tan amplios. ¿Qué pasa? Yo me vine a Europa, me inserté en el circuito científico europeo internacional, anglosajón, que se habla inglés. Yo cuando estaba en Italia presentaba mi tesis ahí en una reunión en Milán, todo el mundo me decía, ay, pero qué bien que hablas, qué bien que escribes, me decían. Yo lo escribía en italiano, mi italiano es bastante limitado. Pero claro, yo arrastraba esta cosa ensayística, poética latinoamericana, Jesús Martín Barberiano. Cuando me reinserto en el circuito académico, ya en España, ¿no? Sobre todo, claro, la imposición es publicar en revistas de alto impacto, publicar en inglés. Y claro, ahí lo sufrí en carne propia, yo e infinidad de colegas. Vamos con una hermosa investigación, un lindo trabajito, escrito con el estilo rococó barroco latinoamericano, y las editoriales ni te lo leen, te lo mandan de vuelta. Por más que adentro haya un estudio empírico brillante, metodológicamente innovador, y esté todo bien analizado, el tono, el estilo, no cuela, no cuela. Entonces tuvimos que aprender a escribir papers asépticos, aburridos, ¿no? Sin adjetivos, ¿no? Incluso anonimizados totalmente. Ahora, en antropología, etnografía, te dejan publicar hablando en primera persona, pero otras revistas, si uno pone en primera persona, si uno habla en primera persona, algún revisor siempre te tira de las orejas, ¿no? Bien, fue todo un proceso de aprendizaje. Cuando Jesús vino a Barcelona en el 2010, creo que fue, la penúltima vez que vino, o la última, por lo menos que estuvo en nuestra facultad en la Pompeu Fabra, hablamos de estos temas y bueno, decíamos que, bueno, que hoy un investigador o investigadora tiene que dominar diferentes niveles del discurso. Hay que saber escribir ensayo, hay que saber tuitear, hay que saber escribir paper aséptico, porque bueno, y hacer pósters y saber expresarse oralmente y resumir, no sé, su tesis en 4 minutos. Bueno, hay que saber moverse en todos estos registros. Hay que saber hacer memes de la propia tesis también. Bueno, ¿qué pasa? Fue un proceso de readaptación de escritura. Fue un proceso de readaptación de escritura, aprender a escribir estas cosas asépticas así. Entonces, bueno, yo sé que a veces si mando un artículo a una revista latinoamericana, que van siguiendo esta línea también, me puedo permitir algún jueguito más así poético en algún subtítulo, en algún párrafo al principio o al final. Si estoy mandando un artículo a una revista del circuito más anglosajón internacional, donde publican los japoneses, los coreanos, los finlandeses, los australianos, los argentinos, los venezolanos y los que están en el circuito, hay que publicar, hay que adoptar ese estilo, ¿no? Pero claro, eso ha frenado, primero, claro, esto frenó que muchos trabajos de investigación latinoamericanos entraran en el circuito internacional, sumado al rechazo de la lengua inglesa, que es otro tema que sabemos que muchos colegas en América Latina no quieren publicar en inglés, porque están con una cuestión antiimperialista. Lo que yo creo que no terminan de entender es que ese artículo en inglés no es para el sucio yanqui gordo que está fumando un habano, sino que lo va a leer gente en Corea, en Japón, en la India, que están investigando tus mismos temas, y son tus interlocutores directos. O sea, el inglés ese chapurreado que se habla en los congresos es un poco el esperanto, digamos, o el latín, que fue en su época el latín, ¿no? Newton escribía en latín, 1500 años después que se cayera el Imperio Romano. No había imperialismo, era la lengua de los intelectuales en Europa y otros lugares, ¿no? Pero bueno, digamos que esto de el estilo ensayístico barberiano sumado a cierto rechazo a publicar en inglés frenó que en ámbito internacional se conociera la enorme producción latinoamericana. Yo en un momento, hace unos 10 años, o sí, más o menos, hablé con varios colegas
que estaban vinculados a las mejores revistas de América Latina y le hice una propuesta. Esto antes que Alaik sacara ese journal en inglés, donde estaba Carlos Arcila, antes de eso, fue hace más de 10 años. Les dije, ¿por qué no hacemos un pool de 4 o 5 revistas, las mejores latinoamericanas, las que de a poquito se estaban ya indexando? Que cada revista elija 1 o 2 mejores artículos, los mandamos a una nueva revisión externa y después los publicamos en inglés. Hacemos the best of, ¿no? Si cada revista ponía 2, 3, 4 artículos y después pagamos una traducción, no era un costo exorbitante y podíamos hacer un journal con the best of producción latinoamericana en inglés. Y ninguno quiso. Los brasileños ya tenían el Journal of Journalism Studies, algo así. Brasil tiene una publicación en inglés ya hace más de 10 años, que le costaba horrores. Y después la AIC, no sé cómo está el proyecto de la AIC, si mantiene la regularidad. Lo de la AIC estaba muy bueno. Ahora, claro, las otras revistas ya empiezan a publicar en inglés, palabra clave, bueno, todas, ¿no? Pero en esa época yo creo que hubiera venido bien hacer yo creo una idea todavía vigente, si conocen a alguien que la quiera llevar adelante, elegir los mejores artículos que ya fueron revisados para ser publicados, elegir, hacer una selección, una nueva revisión rápida, traducido al inglés, 10 artículos. Eso le daría una visibilidad enorme. ¿Qué pasa? Jesús Martín fue traducido vía Schlesinger, entró en el circuito, lo han leído algunos, pero no tuvo el impacto, una palabra espantosa, pero no tuvo el impacto que debería haber tenido. Sin embargo, a mí me ha pasado en los congresos de ICA, de la International Communication Association, me ha pasado estando en congreso internacional hace 2 o 3 años, que aparece citado Jesús Martín Barbero. Nick Couldry, ahora que empezó todo el tema de mediatization, a partir de los estudios mediatization, dicen, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre mediatization y mediation? Y ahí entra Jesús Martín, ¿no? Nosotros publicamos este año, publicamos un libro que justamente es un diálogo entre las teorías de la mediatización en América Latina, más el Río de la Plata, digamos, y Brasil, o sea, los trabajos de Liceo Verón and Company, y un diálogo con los trabajos de Hebb, Korotz, Harvard, digamos, las teorías de la mediatización europea. Y hay un artículo de Inmacolata Basallo que justamente toma Jesús Martín, mediatization, cruza todo eso. Ahora estamos viendo de sacarlo en castellano. Así que bueno, yo creo que bueno, un poco para ir cerrando, queda mucho camino para difundir toda esta producción, no solo la obra de Jesús Martín, sino todo lo que vino después y a partir de sus trabajos. Yo creo que ahí no hay que tenerle miedo al inglés, hay que meterse. Yo creo que bueno, mucha gente que hoy investiga las nuevas formas de comunicación encuentra inspiración, modelos, conceptos en los trabajos de Jesús Martín Barbero. Hay todo un debate hoy sobre, en los últimos 5 años, 6, les comparto acá una diapositiva, ha habido algunas presentaciones polémicas sobre jubilación de conceptos. Esto lo hizo Eliu Katz, el famoso Eliu Katz, con Fialkov. Es un artículo fueron un par de artículos que se publicaron sobre la necesidad de mandar en pensión algunos conceptos, tipo líder de opinión, flujo en 2 etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque como dice ahí, son conceptos que nunca estuvieron bien definidos. Esta cultivation, espiral de silencio también caen ahí. Hipótesis nunca confirmada, son vagos, nunca han sido bien operacionalizados, se han vuelto obsoletos. Bueno, yo creo que mediaciones es un concepto que todavía tiene larga vida. Me parece que no está para nada agotado, a pesar de que ha sido súper explotado quizás en América Latina, a pesar de que no está bien definido, pero es un concepto que no jubilaría. Al contrario, hay el esfuerzo por convertirlo en un tool, afinar más, trabajar más una definición, no sé. Pero no lo considero para nada un concepto para jubilar, por ejemplo, para nada. El estilo, yo creo que, bueno, y esto se lo digo a toda la gente que entra en nuestro programa, yo dirijo el doctorado en mi universidad en comunicación, ¿no? El doctorado en comunicación, y a toda la gente que entra de América Latina, se lo decimos todos los años, van a tener que aprender a escribir de otra manera, está muy bien el tema del ensayo, pero el estilo ensayístico, pero hay que aprender a dominar las otras formas de escritura, porque si no les va a costar mucho hacer carrera, ¿no? Y bueno, eso no quita que uno pueda escribir ensayo, yo tengo mi blog también, acabo de publicar una novela, o sea que cuando uno quiere escribir ficción y irse por las ramas se va. Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Hay
aprender a manejar diferentes registros. Yo creo que hay tweets o ideas de Jesús Martín Barbero que son totalmente actuales, ¿no? Esto de no focalizarse en el medio, focalizarse en los procesos. Yo que trabajo mucho en media ecology, ahora estoy trabajando en evolución de los medios, me focalizo totalmente en los procesos. Hablo de la tecnología, de los diferentes actores, pero esta visión de los procesos, ¿no? Y no quedarse encandilado frente al último gadget, ¿no? Ver los procesos, ver el tema, obviamente, cómo funciona y lo cultural es fundamental, son enseñanzas. Y después esta visión yo en hipermediación un poco actualicé lo que era, Jesús Martín hablaba de cultura de masa y culturas populares. Yo un poco, retomando un poco Jenkins, también hablo de industria de los medios, industrias creativas, se dice ahora, o cultura de masas y culturas colaborativas o participativas. A mí el modelo de Jesús Martín me sirvió totalmente. Lo único que hice fue cambiar, ya no meter culturas populares, pero poner las culturas participativas, pero después la relación de ida y vuelta, de que estas dos culturas se necesitan mutuamente, es así. Los fans de Star Trek necesitan de Star Trek, necesitan de la industria para poder ser fans, para poder disfrazarse, generar fanfiction. Pero a su vez la industria, cuando detecta contenidos de fanfiction que pueden servirle, se los lleva y los comercializa. Hay muchas narrativas comerciales que nacieron en la fanfiction. Vemos que esta ida y vuelta entre dos culturas es así, ¿no? Y eso es Martín Barbero en estado puro. Y después, bueno, rescato su curiosidad. En ese sentido, yo hablé un par de veces con Umberto Eco, coincidimos así en congreso de semiótica en Italia, pero conozco gente que hizo el doctorado con Umberto Eco, yo lo hice con Gianfranco Bettettini en Milán, gente en Bolonia que estudió con él, y yo creo que comparten rasgos, ¿no? Yo creo que esto caracteriza a un montón de gente así, esta gente famosa, ¿no? Que hemos leído, que realmente es gente muy generosa, que le dan una mano enorme a la gente que ha estudiado con ellos, a sus discípulos, ¿no? Es gente que no se la cree, gente muy curiosa, que reconoce su ignorancia, que tienen gran capacidad de lectura, que tienen gran capacidad de procesar cosas, y en ese sentido yo creo que hay figuras, bueno, yo creo que entre Humberto Eco y Jesús Martín Barbero hay muchos puntos en común en ese sentido, ¿no? De gente que tenía una mente privilegiada, ¿no? Esto que digo, el embudo, ¿no? De procesar cosas, pero también la dosis de creatividad, porque hay gente que lee mucho, pero después no procesa mucho, o no saben crear un concepto nuevo, o darle la vuelta de tuerca. Yo creo que en la producción teórica es importante la creatividad, ¿eh? Y yo creo que Jesús la tenía, ¿no? Y lo expresaba en su forma de escribir, en la creación de nuevos conceptos, ¿no? En ese sentido, bueno, es una mente brillante y he tenido el placer de por lo menos haber charlado con él, haberlo visitado en su casa. Yo creo que la penúltima visita fue alucinante. Fue una coincidencia, quedamos en vernos un día a las 5 de la tarde en su casa, y fue el día que se firmó el Tratado de Paz en Barranquilla, o no, en Cartagena, ¿no? Así que bueno, llegué tarde, porque la avenida séptima en Bogotá estaba llena de coches, era un lío total, y llegué a su casa un rato más tarde, estaba súper contento. Después vino el referéndum que se votó en contra, pero él estaba tan ilusionado. Se veía venir, que eso no iba a ser fácil, que aprobaran el referéndum, pero estaba realmente, digamos, como que él y mucha otra gente había trabajado mucho para eso, ¿no? Y estaba sumamente contento, ¿no? A pesar de consciente de que, bueno, que eso no iba a ser fácil, que era un pasito más, pero un gran paso, ¿no? Si se quiere. Pero bueno, estas son un poco, bueno, mis impresiones, mis ideas, mis lecturas, mis recorridos. Pero bueno, me gustaría escuchar a toda esta gente, ¿eh? ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿O qué experiencia de lectura han tenido? Si lo ven así también. A lo mejor hay una nueva generación que, claro, empieza a cargarse a todos los viejos, ¿no? Y bueno, pero eso es parte también de la misma dinámica del mundo académico y de la vanguardia artística también, pero a mí me gustaría sentir si hay planteos críticos, ¿no? Esto que yo digo de la metodología, a lo mejor hay gente que lo tiene muy claro y entra, como decimos, con los tapones de punta en la cancha de fútbol, y entran con un planteo mucho más crítico, duro que el mío, y bienvenido sea, ¿no? Mi amigo Pereira. Hola Carlos, gracias por compartir, hombre, toda esta historia fascinante
Supongo que en alguna de esas visitas a Bogotá fue también en una de las cátedras que nos acompañaste, ¿no? Ahí a la Bueno, no, casa en de el Jesús. 2006 fue Felafax en Felafax, o sea, yo en la Javeriana, yo a Eso. Jesús Martín lo conocí en la Javeriana, pero fue el mismo viaje, bueno, que creo que ahí bueno, lo conocí a Omar Rincón, lo conocí, bueno, al queridísimo Sergio Roncayo, fue un Sí, sí, viaje sí. iniciático Todo ese. está, sí. Sí, con Sergio, interesante. No, Carlos, veníamos hablando del tema de las mediaciones con Inmacolata la sesión pasada, ¿no? Ajá, sí, Un sí, lo vi. poco, si nos puedes precisar más, si nos puedes precisar un poquito ese paso que tú planteas de las mediaciones a las hipermediaciones, o sea, ahí como qué diferencias hay, qué cosas precisas, qué profundizas, cuál es un poco tu aporte a esa mirada desde lo digital. Y dos, el otro movimiento a las interfaces, que es un poco, creo que algunos están interesados en ese tema, y pues sería chévere que nos des ahí como unas pistas de esos dos movimientos, ¿vale? Ok. Bueno, un poco retomo esto que dije antes, ¿no? Como digo, fue un salto, yo le digo un upgrade, un pequeño salto de decir, bueno, ¿qué pasa? La teoría de las mediaciones hacía referencia al broadcasting, ¿no? El producto eran las telenovelas, ¿no? Lo que confrontaba Jesús Martín entre la cultura popular y la cultura de masas, lo que venía de la cultura de masas eran productos de broadcasting, ¿no? Porque de los medios de las mediaciones se habla de la historia del cine, se habla de la historia de la radio, del radioteatro, radionovela, sobre todo en Argentina, se habla del cine en Brasil, se habla o sea, de la televisión, obviamente, la telenovela, o sea que se habla siempre de broadcasting. Y bueno, una de las cosas que yo más he trabajado últimamente, y después lo incorporé también en mi análisis de la evolución de los medios, es el pasaje de un ecosistema donde predominaba el broadcasting como forma principal a un ecosistema de la comunicación donde tienden a predominar o pasamos mayor parte de nuestro tiempo más en experiencias de plataformas o networking que en el clásico broadcasting que tenía una parrilla de programación fija, digamos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la teoría de la mediatización no podía no ser o estar vinculada al broadcasting porque se elaboró entre finales de los 70 y los años 80, le terminó de dar forma. En esa época no había internet, no había plataforma, no había nada, o sea que es lógico que Jesús Martín Barbero trabajara con la telenovela, el radioteatro, trabajara con el cine, todo este escalofrío epistemológico cuando va al cine con sus estudiantes, ¿no? ¿Qué pasa? Ya a partir de los 90 la web empieza a generar nuevas fórmulas de comunicación que no tienen alguna cosa en común con el broadcasting, pero son muy diferentes al broadcasting. Digamos que es el ecosistema de medios el que se empieza a despegar de práctica de broadcasting, porque más y más y más empieza a haber prácticas de networking. Y ya entrando en la década del 2000, ya pensemos que el 2001-2002 ya están los blogs, 2004-2005 se habla de web 2.0, YouTube nace el 2005, Facebook nace el 2004-2005, Twitter un poquito después. O sea, cuando yo escribí hipermediaciones, ya estaban las redes sociales, ya tenían un par de años, ¿no? Por eso la necesidad, digamos, de quizá renovarle un poco el vocabulario y digamos, la filosofía se mantiene, yo creo. Lo que se actualizan son un poco los conceptos, el diccionario, como dice ahí, y los objetos de estudio, ¿no? Y un poco como dije antes, si, esperen que me voy a la otra slide, era esta. Si en el planteo de Barbero era cultura de masa, culturas populares, en el nuevo ecosistema sería, desde mi perspectiva, sobre todo cuando analicé la narrativa transmedia, sería industria, media industry, dice Jenke, o podemos seguir usando cultura de masa, pero en vez de culturas populares, acá pondríamos la cultura colaborativa o participativa. Pero el esquema sigue funcionando, como dije antes, ¿no? Yo creo que, bueno, resumiendo sería esto. Después mantener esto estos principios básicos de reivindicar los procesos en lugar de focalizarse o quedarse embobado frente al objeto, no quedarse solo en análisis textual, porque en Barbero hay una crítica a la semiótica, de este análisis puramente textual, ¿no? Después sabemos que la semiótica también tuvo su evolución, no casualmente se habla de sociosemiótica, la semiótica ha incorporado la realidad, todo lo que pasaba fuera del texto, pero es cierto que en la tradición semiótica de los 60-70, que es la que seguramente tuvo más contacto Jesús en Bélgica, ¿no? Era la semiótica de Greimas, ¿no? La semiótica ortodoxa estructuralista de Greimas, y Greimas decía, fuera del texto no hay salvación, solo analizamos texto, lo que pase fuera del texto no entra en el campo de la semiótica. Claro, de frente a eso yo entiendo que Jesús Martín haya dicho, bueno,
estos chicos se quedan cortos y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero un poco por ahí yo veo. Y después eso, después qué sé yo, tampoco era mi interés, digamos, fundar un concepto viral, todo. Fue un intento de nombrar esto, porque en hipermediación, en el libro, hay toda una reflexión de cómo nombrar las cosas nuevas, ¿no? Hasta llegar a hipermediaciones. ¿De qué hablamos? De cultura interactiva, cultura digital interactiva, de comunicación digital. ¿Qué es lo que caracteriza esta comunicación? El formato en red, que sea soporte analógico, ya no analógico, sino digital. Y un poco ahí fue derivando en este concepto de hipermediación, ¿no? Y siempre como una teoría de la hipermediación es como un work in progress, una cosa así. Tema interfaces. Al final yo digo de este libro que era micro, ¿no? La interacción del sujeto frente a la pantalla, ya dije, frente al dispositivo interactivo. Yo digo, al final de este libro digo, este libro del 2004, ahí escribí, algún día este modelo se puede escalar, podemos analizar el gran ecosistema de las interfaces, y ahí nos acercaríamos a las mediaciones de Barbero. Y esa era mi idea, hacer una segunda parte de hacer clic, que sería hacer macro clic, el gran sistema de las interfaces. ¿Qué pasa? En ese momento yo me reintegro a enseñar teoría de la comunicación, me pongo a trabajar en las nuevas teorías de la comunicación, de ahí hipermediaciones, y cuando quiero investigar, a mí me interesaba estudiar la evolución del ecosistema mediático, y me interesaba estudiar los viejos y nuevos medios, cómo se transforman mutuamente, me encuentro con la narrativa transmedia. Si ustedes ven el subtítulo del libro de Henry Jenkins, era Convergence Culture, When Old and New Media Collide, cuando los viejos y nuevos medios colisionan. Y es eso, porque en la narrativa transmedia tenemos el cine, los intereses de Hollywood y millones de fans que están produciendo contenido y se burlan del copyright, ¿no? O sea que estaba el viejo y nuevo medio chocando. Y a mí me apasionó eso. Y me dediqué casi 8 años a trabajar transmedia. Y aparqué un poco el tema del segundo libro sobre las interfaces. ¿Qué pasa? Analizamos narrativa transmedia ficción, analizamos no ficción, nos fuimos hacia la educación transmedia, nos fuimos al alfabetismo transmedia. Todo este proyecto que terminó en 2018 y hasta el 2020-2021 seguimos publicando algunas cosas. Ya cuando terminó el proyecto ese dije, ya lo tenía claro, digo, mi ciclo transmedia, ya hay gente investigando transmedia, de ficción, de no ficción, haciendo cosas alucinantes, de educación transmedia también. Quiero volver a retomar el otro tema, que era el tema del sistema macro. Yo había seguido trabajando, leyendo, fichando cosas, y ahí publiqué en 2018 el libro que es la ley de la interfaz, que anda por acá, no sé dónde lo tengo. Está por aquí. Tengo por acá. La ley de la interfaz nació en el 2018, que es un libro para, digamos, diríamos que la segunda parte de hacer clic. Pero acá ya me meto mucho en todo lo que es el ecosistema de las interfaces, ya no hablo tanto de medios, hablo de las interfaces, no sé, la escuela como interfaz, el sistema político como interfaz, o sea, escalo el modelo hasta otra dimensión. Y hoy estamos trabajando eso. Yo tengo un proyecto de investigación hoy que estamos aplicando el concepto de interfaz a todo el ecosistema de los riders, ¿no? De toda esta gente que trabaja para las plataformas en malas condiciones económicas. Estamos analizando museos como interfaz, estamos analizando escuelas como interfaz. O sea, digamos, hoy mi trabajo está en eso y lo que es evolución de los medios. El chiquito lo acaba de publicar, salió una edición en Colombia ahora. En la Universidad de los Andes, gracias a Omar Rincón, sacamos una edición. Es un homenaje a McLuhan, al famoso librito de McLuhan, El medio es el masaje. Es un libro objeto y, sobre evolución de los medios. Y nada, ahora... Cultura Snack. Sí, Cultura Snack. Este lo venía trabajando hace mucho, sobre los pequeños formatos textuales. Pero no, mi línea ahora es esto, sobre todo, e interfaces. Carlos Alberto, dos preguntas. Acá Sí, Álvaro sí. Hurtado te está colocando, Ahora las ciudades digitales, dice, serán hoy en día formas de hipermediación, los gobiernos abiertos virtuales, las Second Lives, o simplemente mediaciones tecnologizadas. Y luego dice, las narrativas hipermedias tienden al fake, a la relación de lo virtual real y por tanto las dimensiones falsas de las verdades. ¿Es posible creer y hacer ciencia desde la hipermedia? Esa es la pregunta de Álvaro. Y yo te quería hacer una pregunta muy puntual.
que es en relación con, digamos, estabas diciendo un poco cómo estos procesos de mediaciones y hipermediaciones han cambiado, que, digamos, cultura popular versus cultura masiva, qué es lo que va cambiando. Pero estaba pensando en el tema de la narrativa, es decir, el melodrama que se coloca al centro. Eso sería, ¿encontrarías también procesos que cambian en eso? Porque el melodrama, digamos, al menos en América Latina me parece que sigue colocándose al centro, incluso del marketing político y de otro montón de lugares. Sí, sí. Pero ¿cómo lo ves? El tema que, bueno, como bien demuestra Jesús Martín Barbero, de los medios de la mediación, el melodrama no nació ni con la televisión ni con la radio, sino que hunde sus raíces, diríamos casi hasta en la Edad Media, ¿no? Cuando toma forma todo este relato barroco, excesivo, ¿no? La retórica del exceso que él decía, que era la ópera, ¿no? Eso se ve, no sé si han visto Shakespeare in Love, que reconstruye el teatro en el siglo XVI, que la gente iba al teatro y no es que estaba sentadita con una piel ahí, no, era una cosa, y la ópera lo mismo, la gente iba a la ópera, al teatro a gritar, a tirar cosas, era una cancha de fútbol en esa época, ¿no? Y la gente participaba hasta con su cuerpo en la obra, ¿no? O sea, y de ahí viene el melodrama, ¿no? Bueno, y obviamente el melodrama sigue existiendo en las plataformas, mucha fanfiction reproduce las estructuras melodramáticas. Cuando nosotros estudiamos fanfiction a partir de telenovelas, nos encontramos fanfiction en Facebook, sobre todo chicas que continuaban historias de la telenovela, o sobre todo mexicanas, y seguían el modelo serial melodramático. Una chica escribía un capítulo en Facebook y decía, una cosa típica de las redes, decía, si no tengo 500 me gustan, no escribo el próximo episodio. Entonces no, por favor, porque hacía un buen cliffhanger, ¿no? Terminaba la historia, ¿no? O sea, reproducía, la fanfiction reproducía el modelo clásico de la serialidad melodramática. Y en ese sentido yo creo que son arquetipos narrativos que incluso van más De allá de la larga Edad duración, de Media, ¿no? larguísima duración. Pensemos en Aristóteles. Y de ahí, bueno, el tema del storytelling, que es un tema fundamental, ¿no? Durante generaciones y generaciones, cuando no había escritura, el saber de la humanidad pasaba a través de relatos de una generación a otra. Si nosotros vemos la Ilíada de la Odisea, que nosotros leemos hoy el libro como una obra literaria, eran relatos orales que servían para unificar una comunidad, digamos, culturalmente hablando, pero eran manuales, ¿no? Uno lee la Ilíada de la Odisea y te cuenta cómo calafatear un barco, cómo sitiar una ciudad, cómo armar un arco y una flecha. O sea, eran manuales hoy iríamos a YouTube a ver un manual, ¿no? Un vídeo para aprender algo. Pero en esa época el saber pasaba de una generación a otra a través de esquemas narrativos dentro de relatos míticos y todo eso. Después vino la escritura, bueno, ahí el saber se pudo escribir, ¿no? Y como que eso liberó otras formas de relato más de ficción, si se quiere. Pero en un principio eran fórmulas para poder, mnemotécnicas, ¿no? Para poder recordarse de todo. Y obviamente, si un relato es melodramático, no me lo voy a olvidar. Si me cuentan una historia plana de 2 o 3 personajes que no pasa nada relevante, me voy aburrido, me voy a olvidar. Pero la dimensión melodramática es lo que hace que uno no se olvide. ¿Cómo te vas a olvidar de Romeo y Julieta? ¿No? Gracias. A Pero la eso está vivo en pregunta la serie de de, Netflix. Está vivo en la serie de Netflix también. claro, Bueno, el juego del ciudades calamar. digitales serán hoy día formas de hipermediación. Yo cuando digo hipermediaciones me refiero a un campo de conversación teórico, disciplinario, ¿no? Después lo que hay son procesos, lo podemos llamar de mediación, de hipermediación, si se quiere, pero yo no hablaría de mediaciones tecnologizadas, porque en las mediaciones siempre hay alguna tecnología, siempre la hubo, ya sea... esto es interesante el planteo de Eliseo Verón, ¿no? Cuando él habla de mediatización y lleva el origen al Homo sapiens, ¿no? Cuando ya se picó la primera piedra, el Homo sapiens construyó algunos instrumentos, ya empieza la forma de mediación. Pero las mediaciones culturales siempre vas a encontrar algún elemento tecnológico. Lo que pasa es que hoy cuando hablamos de tecnología pensamos en lo digital, pensamos en el metaverso, pero la ciudad es una tecnología. La distribución de las calles, de la plaza central, de las primeras ciudades hace 10.000 años, era tecnología pura eso, ¿no? O sea que me parece medio redundante esto, ¿no? Sí, que la ciudad que se puede abordar como un estudio de las hipermediaciones totalmente, totalmente. Porque la ciudad es un lugar donde se dan procesos culturales, de producción, de reapropiación, de hibridación, totalmente, totalmente.
Paola y Cristina han pedido la palabra. Entonces, Paola y Cristina. Ah, perdón, hay otra pregunta de Álvaro, antes de pasar a la otra. Las narrativas hipermedias tienden al fake. Todas las narrativas tienden al fake. No solo las hipermedia ni las transmedia. Humberto Eco decía, el signo sirve para mentir. Desde que el primer Homo sapiens empezó a articular ahí, yo creo que hasta alguna especie de simios deben mentir. Habría que averiguar si los delfines, los pulpos, no me extrañaría. De esconder algo para que el otro no lo vea. No, seguramente hay especies, o sea, no es tan abrupto el corte entre el Homo sapiens y otras especies. Sí, a mí no me extrañaría que haya especies, nunca he investigado a fondo, pero, y si quieren, bueno, desde que el primer Homo sapiens bajó de un árbol, seguramente había mentiras, de decirle a alguno, no, tienes de comer, ¿tienes agua? No, no tengo agua, porque sé que si te doy el agua me voy a morir de sed. Son estrategias de supervivencia, o para sacarse a alguno de encima, decirle, mira, sí, si vas caminando para allá vas a encontrar un lago. Yo creo que eso ya es parte de la carrocería del ADN de nuestra especie. Cuando Humberto Eco decía, el signo sirve para mentir, se inventó también, no solo para una comunicación transparente de información, como diría Shannon y Weaver de emisor a receptor, también se inventó para eso, ¿no? A partir de ahí, claro, por eso ahí sí, hoy nos sorprendemos de las fake news, pero son fenómenos que existieron siempre, quizá hoy adoptan otra dimensión por las redes, por la viralidad de las redes, ¿no? Pero son fenómenos que existieron siempre. La diferencia es que ahora son estrategias de aniquilación o de acumulación, pero ya no son de Hay sobrevivencia. emisores que desarrollan estrategias, pero bueno, por eso lo hizo siempre. Pensemos el comunismo, Stalin era un experto manipulando fotos, creando, de ahí se inspiró Orwell, ¿no? Pero eran genios manipulando, metiendo y sacando gente de la foto, haciendo correr bulos. En toda Europa esto pasó, ¿no? Pensemos el otro gran bulo que llevó al holocausto, ¿no? El famoso texto fake, los protocolos de los sabios de Sion, según los cuales los judíos querían conquistar el mundo. Ese texto lo creó la policía secreta del zar para justificar la persecución a los judíos a finales del siglo XIX, y fue uno de los textos clave para justificar el holocausto. O sea, esto no lo inventó ni Zuckerberg ni Putin ahora, ¿no? Pasa que ahora como estamos tan metidos, o ese ecosistema nos permea tanto, lo vemos y lo vivimos más cotidianamente, pero esto existió siempre, desde pequeñas mentiritas hasta estrategias de desinformación. Hola, buenas tardes. Voy a preguntar. Yo he hecho un recorrido por su bibliografía, ¿no? Desde Hacer Clic hasta Cultura Snack. Me parece que es verdad que en Hacer Clic hay una mirada bastante semiótica de lo que se expone ahí, y luego se la deja, porque cuando pasé premediaciones sí era muy pegado a Barbero, ¿no? Y bueno, en base a eso también yo hice una tesis doctoral y sí me tocó como que leerlo todo, ¿no? Para poderlo encajar luego ahí, como marco teórico. Sí, pero después cuando regresé a leyes de interfaces, vi esta mirada semiótica de nuevo, pero aplicada a eso, ¿no? A los macroentornos. Sí, sí, sí. Hablando de metodologías, no sé si es que es acorde o no. Yo entiendo que si bien la ciudad es un texto y la podemos leer y es mutable, las redes sociales lo son también en los entornos digitales. Por lo tanto, he aplicado en metodologías análisis semióticos en estrategias de determinados usuarios, por decir instituciones o gobiernos, en cuanto a su manejo en, por ejemplo, Twitter. Entonces, me parece que es como una forma de fusionar las dos cosas, sí, pero no sé, quisiera saber su visión sobre esto. A ver, te cuento, es muy interesante esto porque tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando al principio. Yo entro en la universidad y, claro, la semiología, Roland Barthes, era cosa de los años 60-70, ¿no? Entonces, claro, cuando llega este libro y todas las otras cosas que vinieron detrás, había una actitud bastante antisemiótica, ¿no? Pero porque era más por ignorancia, porque no habíamos visto, recién a finales de los 80 entró Lotman, digamos, nosotros nos habíamos, por esta cuestión, efecto congelación, efecto invernadero que hubo por la dictadura, nos habíamos quedado con la semiología de los años 60. ¿No? Y no habíamos visto el inicio de la sociosemiótica. Bueno, tuvieron que volver Eliseo Verón, Lucrecia Escudero, traer gente de allá. O sea que
yo me formé en ese sentido en un ambiente muy antisemiótico, ¿no? Y me formé más en estudios culturales de latinoamericanos. Si uno va hoy a la Universidad de Buenos Aires, hay toda una gente del filón más semiótico y está el filón más culturalista. Yo, por suerte, fui pasando de uno a otro, me iba y venía. Pero en Rosario, cuando me formé, yo, digamos, era una cosa muy antisemiótica lo mío. Me fui a Italia, me puse a trabajar en lo digital, qué sé yo. Bueno, a la hora de hacer una tesis, primero porque estaba en Italia, pero después porque me di cuenta que si yo quería entender las interfaces, un poco todos estos procesos, la semiótica me servía. A mí no me servía Castells, no me servía el gran modelo macro. Si yo quería estudiar una cosa muy microscópica, para eso la semiótica me servía. En ese sentido, bueno, ahí hice una full immersion en semiótica, todo lo que no había aprendido en la carrera lo aprendí en Italia. Gran parte de lo que yo aprendí en semiótica lo aprendí todo en italiano. Empecé desde Saussure en adelante, me leí todo. Y bueno, tenía obviamente acceso ahí, tenía todos los libros de Umberto Eco, incluso los últimos que iba sacando, Kant y el ornitorrinco, fueron todos libros que publicó mientras yo estaba allá, y lo podía escuchar en alguna conferencia, bueno. Así que, y bueno, el tema es que yo no soy muy apegado a estar, digamos, muchísimo tiempo investigando lo mismo con las mismas herramientas. Es una falencia quizá mía como investigador. Yo me aburro. Tuve 10 años con narrativa transmedia y dije, basta, quiero hacer otra cosa. Hay gente que está toda la vida aplicando semiótica, hay gente que está toda la vida con un microscopio mirando esa molécula. Otra gente somos más nómades, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos zigzags, si se quiere, a nivel epistemológico o metodológico, yo no pierdo nada, digamos, todo lo llevo en la mochila, ¿no? Entonces, cuando yo escribo las leyes de la interfaz, dialoga con este libro. Acá hay mucha semiótica, pero no parece un libro de semiótica a primera vista, pero tú lo has leído bien. Acá hay mucha semiótica. ¿Pero por qué? Acá hay mucha semiótica porque yo hablo de relaciones, ¿no? De los actores y todo eso. Acá hay la misma cantidad de semiótica que hay en un libro, por ejemplo, de Bruno Latour, sobre la teoría del actor red. Latour se formó en los años 70-80 con la semiótica de Greimas. Él hablaba de actante al principio, después empezó a hablar de actores. Latour tiene muchísima semiótica, pero él la dejó, digamos, como que la cargó en su mochila y se fue a desarrollar otras cosas. Y digamos que en ese sentido este libro es muy laturiano por eso. Como que hay mucha semiótica, pero tampoco me preocupa hacer el clásico análisis semiótico. Hay un libro, creo que en Rayuela, Cortázar hace una expresión, tiene muy desagradable, porque dice, es fiel como el mal aliento. Bueno, también la semiótica es fiel como el mal aliento, porque una vez, y otros marcos teóricos, ¿no? Que uno una vez que los lleva, por eso yo creo que, bueno, es una mochila que uno lleva, pero yo enseño semiótica a mis estudiantes y semiótica y narratología a veces, para estudiar ciertas obras textuales, o quieres estudiar una obra, un mundo narrativo transmedia, te sirve, ¿no? Si yo quiero estudiar la evolución de una tecnología, y bueno, alguna cosa de semiótica me sirve, otras no. Y a lo mejor y me sirve más el concepto de mediación, por ejemplo, ¿no? Y si quiero ir ya a la mediatización del deporte, por ejemplo, hay un chico que quiere hacer cómo está cambiando las transmisiones deportivas, bueno, le dije, mira, acá te conviene trabajar mediatización del deporte, que es otro concepto que también estamos... O sea, yo en ese sentido soy bastante pragmático. En función de las preguntas de investigación que uno quiere responder, me meto con una cosa o me meto con otra, y a veces hay que hibridar marcos teóricos y eso. Pero a veces admiro a la gente que está muchos años o toda su carrera investigando lo mismo. A mí me aburre bastante eso, me aburre. O sea, me dio un tiempo, ¿no? Para investigar algo, pero después me interesa abrir otras cosas. Me interesa ir abriendo otras discusiones. Yo hice uno de los primeros proyectos sobre comunicación móvil en España, en 2005. Fue quizá uno de los primeros proyectos del Ministerio que participé para investigar comunicación móvil, con Juan José Aguado, Claudio Feijó de Madrid, y en ese momento decía, mira, Scolari está investigando la comunicación móvil. La investigué 3-4 años, vi algunas cosas y después me fui a otras cosas, ¿no? No sé. Pero bueno, es así. Pero muy, muy, muy bien tu lectura. Esto de, claro, si uno ve este recorrido, yo lo veo bastante coherente lo mío, dentro de mi perspectiva, ¿no? De ir hilvanando cosas. Pero entiendo que desde afuera dice, pero este es semiótico, o sea, a mí me invitan a veces a algunos eventos de semiótica, otras veces no me invitan porque no me consideran semiótico, ¿no? Y la gente que hace estudios culturales en América Latina me miran de soslayo, ¿no? Yo he logrado hacer cosas en Buenos Aires con gente de estos dos bandos, ¿no? La gente más semiótica, la gente más de estudios culturales, o gente más vinculada a tecnología.
pero como que en el día a día no hay mucha relación. Pero bueno, como que yo no lo vivo como un problema eso, ¿no? Son tradiciones diferentes, pero que el diálogo es fundamental, si no habilitamos eso que Silvio Weisberg llama las zonas de intercambio o de tranza, ¿no? Zonas de intercambio intelectual. Si no, cada uno se queda en su nicho, en su silo, aplicando siempre su propio método. Yo tengo una cosa que le critico a veces a la semiótica más tradicional europea, ¿no? Y latinoamericana, que se quedó aplicando un método, una cosa, y que no se hibridó con otras disciplinas. Yo creo que la hibridación es fundamental. María Cristina levantó la mano. Sí, hola, gracias. Yo estoy en la Patagonia Argentina, ¿En así dónde? que estoy en Viedma, en Río Negro. Ah, estás con la Lila. Sí, 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 acá estamos en la Universidad de Río Negro y en la Universidad de Comahue. Y pensaba que, bueno, estudié en La Plata y cuando estudiábamos, comenzamos a entrar a los estudios de Barbero y a leer esto, también coincidía con el neoliberalismo en Argentina, década de los 90. Entonces siempre, tanto antes me parece como ahora, necesitamos, o por lo menos quienes estábamos en las universidades nacionales, muy movilizadas en los 90 contra el neoliberalismo, luego quizás ahora desde estas universidades nuevas que nacieron en los últimos años, en los últimos 10 años, Sí, sí. también necesitamos siempre que a la par de esos estudios, estudios culturales latinoamericanos, también tener presente la perspectiva de la economía política de la comunicación, los estudios de agenda. Me parece que, y también en mi caso, siempre vinculada con muchos compañeros, con algunos compañeros también que nos hemos encontrado acá, con la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, radios comunitarias, digamos, todo lo que es el ámbito de la comunicación y la educación popular latinoamericana, que me parece que aportó mucho para deconstruir el concepto de cultura popular y para dialogar con nuestras prácticas, lo hizo siempre. Me parece que ese es un gran aporte también para quienes estamos en este otro ámbito y venimos más del palo de Kaplum, pero que igual siempre nos sirvió Barbero como para poder dialogar con esto. Y me parece que lo mismo siento ahora, cuando hablamos de este ecosistema de medios, este ecosistema depredador, que a veces nos parece como que es algo dado, y sin embargo a la par siempre tenemos que estar pensando cuáles serían otras propuestas, ¿no? En el marco de las desigualdades, te lo digo desde la Patagonia Argentina, donde en este momento, y lo vimos con la pandemia, la desigualdad en la conectividad, Sí, sí, digamos, sí. de lo que están hablando muchos no es la situación, la cotidianidad tecnológica y mediática de la mayoría del pueblo en la Patagonia Argentina o en algunas zonas, ¿no? Sí me parece que tenemos que poder dialogar esto, enmarcar esto en disputas políticas, en disputas económicas, y también trazar una línea de trabajo para modificar eso. Así que bueno, desde este lugar me parece que veo que tanto Barbero como en tu caso tus estudios también nos ha aportado muchísimo, pero siempre ponerlos como también en tensión en hacia dónde queremos ir, hacia dónde cuáles son las disputas que tenemos que dar para lograr mayor acceso, mayor participación, y que contribuya a una sociedad en la que querramos vivir y no en la que se nos viene dado como un ecosistema que bueno, no hay otra que vivirlo, ¿no? Gracias por los apuntes. Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, investigar. ¿Para qué investigamos? Para entender la realidad, para hacer carrera, para publicar, para transformar la realidad, como decía Marx, y no solo especular. Yo creo que eso, si algo aporta la investigación latinoamericana en todas sus vertientes, barberiana, matelartiana, evidentemente más tecnológica, metodológica, que siempre hay un interés por lo político y lo social que está siempre presente. La dimensión política en Barbero está siempre. No es el clásico autor militante, diríamos, aunque él ha sido un militante en su país por causas políticas y súper comprometido, y en un momento hasta tuvo que irse de su país, ¿no? Pero quizá no tiene el tono a veces, pero está siempre presente la dimensión política. A mí me echan en cara bastante seguido estas cosas, ¿no? Cuando voy a Buenos Aires, porque por ejemplo publicaste Media Evolution, y claro, yo acá no hablo de Clarín ni hablo de los medios hegemónicos, no, yo quiero entender el ecosistema de medios, ¿no? Vos utilizaste la palabra neoliberalismo, yo creo que es un concepto que hay que jubilarlo, porque ya no dice nada. Es un significante vacío en el sentido de Laclau.
¿no? Como tantos otros, a fuerza de repetirlo, se vuelve una muletilla, ¿no? Y que o tomamos distancia y lo repensamos o buscamos otras palabras. Me acuerdo en la UBA presentamos este libro y un chico me decía esto, no, yo que no digo, mira, la dimensión política está siempre, porque acá en este libro y todo lo que yo escribo de evolución, por ejemplo, de interfaces, una de las leyes de interfaz que el diseño y uso de una interfaz son prácticas políticas, ¿no? O sea, está siempre porque es parte de mi ADN. Que a veces no cargo las tintas, o para los lectores y lectoras latinoamericanos no cargo demasiado las tintas, lo entiendo. Yo hace 30 años me fui de allá, no desarrollo un discurso, mi amigo José Luis Fernández diría enfáticamente político e ideológico. Y a veces hasta rehuyo. Me ha pasado estar en eventos en Cuba, de dar conferencias en el aula magna de la Universidad de Cuba, y que me antecediera o después había gente de otros lugares de América Latina, gente muy conservadora y que hacía discursos revolucionarios porque sabía que el público era ese, ¿no? Entonces yo trato de, en mis intervenciones, en mis libros, no soy enfáticamente político, salvo algunas cosas cuando hablo de las interfaces o acá. Pero yo creo que intento que esta dimensión del poder esté siempre presente en todo lo que escribo. Y repito, para los lectores y lectoras, a lo mejor de Argentina, que están acostumbrados a un ámbito de discusión hiperpolitizado o ideologizado, puede sonar muy tibio lo mío, ¿no? Yo le decía a un chico que en la UBA, me acuerdo cuando presentamos este libro, le decía, digo, ¿sabe cuál fue el libro más político del siglo XIX? No fue El Capital. El libro más político, el que destruyó más cosas, el que dio vuelta a todo como un calcetín, fue El origen de las especies de Darwin, que dinamitó el poder de la iglesia, transformó todas las disciplinas sociales, ¿no? En el libro de Darwin no se habla de política ni poder, habla del pico de los pájaros de las Islas Galápagos. O sea, un libro que no habla de política fue el más disruptivo políticamente hablando y el que dio vuelta y dinamitó el poder de la iglesia y de otras instituciones, ¿no? Entonces, atención a esto, porque a veces, y esto es también una estrategia de poder, a veces hay enunciadores de todo tipo, no solo académicos, que bajan discursos hiperpolitizados, que en realidad son hiperideologizados, te bajan una jerga que está muy de moda, y después al final no cambia nada, o no te dan instrumentos diferentes para entender la realidad. ¿Ok? Economía política de la comunicación es un filón británico, nace en el Reino Unido, justo en paralelo y dialogando con los estudios culturales, nace con una visión totalmente marxista, producción, circulación, consumo, es Marx, vía Escuela de Frankfurt, pero por ejemplo en España hay una tradición de economía política de la comunicación que no es antisistema ni anticapitalista. O sea, no es que economía política de la comunicación automáticamente te lleva un planteo anticapitalista. Atención. Falleció este año Enrique Bustamante, un tipo, bueno, yo he publicado cosas con él, un tipo que todos los años hace un estudio de la industria cultural en España, aplicando, era el referente de la economía política de la comunicación en España, Ramón Sayo, un montón de gente, no solo en España, obviamente en otros países también, que no necesariamente son anticapitalistas, antiindustria. Atención a eso. Y como al revés también, por ejemplo, acá en Argentina, ¿viste? El sector que estudia agendas, que estudia, digamos, con los conceptos de la agenda setting, que hacen estudios muy importantes para determinar cómo se mueven algunos discursos, digamos, que no vendría del funcionalismo, digamos, sino que trabajan desde otros aspectos, sin embargo, tienen una actitud bastante crítica, ¿no? Sí, a mí el concepto de agenda me suena para mandarlo a PAMI, a pensión, directamente. Bueno, pero el libro de Natalia Arugueta, El poder de la agenda, acá estuvo, es interesante. Sí, no, si lo han, es cuantitativo, algo que nosotros le rehusamos completamente, ¿no? Los estudios cuantitativos es como, nos alejamos. Bueno, yo me formé en la tradición anticuantitativa, antiempirista, y la ciencia es empirista, si no quedamos hablando de Los Ángeles. Estudios cuantitativos, el problema es porque son de Estados Unidos. Si los estudios cuantitativos lo hubieran inventado en Argentina, seríamos todos cuantitativistas. Es así. ¿Qué pasa? Sí, sacar la muestra, bueno, es todo un culto ahí. Matelar ya lo criticaba en los 60 y tenía razón. Pero bueno, en ciertos ámbitos, para ciertas cosas sirven. Lo que pasa es que ahora, hoy, en 2021, los estudios cuantitativos no son los de la Mass Communication Research. Estamos en la era del Big Data. Hoy no podemos hacer a menos los estudios cuantitativos, con todas las limitaciones, versos que hay alrededor del Big Data y todo eso. No es el santo grial, pero hoy no podemos estudiar sin hacer una pasada por los estudios cuanti.
Hoy la investigación en comunicación yo creo que fluctúa del quanti al quali, va y viene de la forma más natural. Lo estoy viendo en las tesis doctorales que están saliendo de nuestro programa, con la gente con la cual nos movemos, dialogamos, invitamos a nuestra facultad, gente de América Latina, España, que anda por Europa o en Estados Unidos. Yo creo que esta oposición entre quanti y quali me suena a la razón dualista que gritaba Jesús Martín Barbero. Es una cosa que hay que, lo mismo que entre lo real y lo virtual, lo quanti y lo quali, hay que superar esas oposiciones porque no encajonan, ¿no? Son grietas que limitan el trabajo científico y el trabajo epistemológico también. Por eso digo, yo me formé en la tradición anticuantitativa y sigo haciendo trabajo sobre todo quali, pero trabajamos con datos quanti también y yo creo que son necesarios, ¿no? Superar esos prejuicios, yo creo que es fundamental para enriquecer la investigación. A veces el quanti te sirve para la gran foto, ¿no?, del Big Data, y después vas y buscas, focalizás en algo y ahí entras con los instrumentos cualitativos, ¿no? Y viceversa, a lo mejor detectás algo a nivel quali y querés tener the big picture, ¿no?, querés tener la gran foto y te vas al quanti. Yo en eso estamos, nosotros la gente que está haciendo el doctorado, más allá del tema de su tesis, tratamos de que tengan la posibilidad de formarse en todas las metodologías y sabiendo usar software para quanti y para quali, ¿eh? Pero bueno, y no, el otro tema que mencionaste era, dijiste economía política y mencionaste otro marco teórico, ¿cuál era? No, decía esta tradición de que, digamos, esto que todavía sigue como Framing. peleando. Sí, sí. Sí, No, bueno, pero a está ver, bien. hacer ecología de los medios, hacer semiótica, o hacer economía política de la comunicación, o hacer trabajar en estudios culturales, la perspectiva de las mediaciones, nunca te agota. Eso no excluye otros enfoques y otras miradas, para nada. Y vuelvo a lo de antes, depende de las preguntas de investigación, uno va a ir eligiendo las metodologías y los marcos teóricos que más te sirvan. Antes de esto tuve una tutoría con estudiantes de licenciatura, de grado, que van a terminar y eligieron hacer un trabajo de investigación. Y hablábamos de esto. Miren, de acá a Navidad definamos las preguntas de investigación, definamos los objetivos. Y ya después, si eso está bien hecho, las metodologías, los marcos teóricos van a ser casi naturalmente, se van a dar cuenta qué es lo que necesitan para responder esas preguntas. Eso lo aplicamos en el grado, lo aplicamos en el máster y obviamente en el doctorado. Es así. Pero no es que una teoría es mejor que la otra, no es ni mejor ni peor. Te ayuda a responder ciertas preguntas mejor que otras, ¿no? Yo entiendo gente que está trabajando a lo mejor comunicación política y eso, una versión 2.0 de la teoría de la agenda, sobre todo actualizada para las redes, y eso seguramente funciona y le sirve, y está bien. Si otra persona está trabajando culturas de frontera y le interesa, no sé, la cultura, el conflicto entre mapuches y el Estado y los habitantes del lugar que no son mapuches, bueno, a lo mejor ahí el marco de las mediaciones, etcétera, etcétera, te puede servir. Ahí depende de las preguntas de investigación que se haga cada uno. Que nunca son preguntas neutras, son preguntas que, lo sabemos, son también preguntas políticas, ¿no? Una cosa es decir, voy a investigar las fake news dentro de Facebook, es un tema de investigación y tiene una dimensión política, y otra voy a investigar, qué sé yo, el reflejo de las flores sobre el lago. Bueno, evidentemente no tiene una investigación así, es muy interesante desde el punto de vista de la óptica, pero no tiene connotaciones políticas, aparentemente. También ahí la decisión política está en los temas que investiga y las preguntas que se plantea. No creo que haya metodologías más o menos de izquierda o de derecha, o que la cuantitativa es de derecha y la cualitativa es de izquierda, para nada, para nada. Yo creo que lo político está en la elección del tema de estudio, las preguntas que uno se plantea, y lo que hace con la investigación después, ¿no? Porque venimos de una tradición de que tenemos un proyecto de investigación, hacemos la investigación, el trabajo de campo, publicamos un libro, 2 artículos, hacemos un congreso, una buena cena, y nos vamos todos de rumba con toda la gente. Hoy la Unión Europea, todos los proyectos de investigación te pide que tenés que hacer algo para la sociedad para devolverle lo que investigaste. Una aplicación, un portal con datos, algo, una vacuna, una aplicación móvil, no sé. Pero la Unión Europea, para todos los proyectos, ciencias sociales, ciencias duras, te pide que devuelvas a la sociedad el resultado de tu investigación, porque es la sociedad la que lo está pagando, ¿no? Eso es una cosa Tenemos que yo la creo. pregunta. Sí, eso Perdón, va a ir llegando poco a poco a América Latina. tenemos está a bien. Rafael y ya vamos a ir cerrando, Carlos Alberto, para dejarte ir por tu mate. Acá ya estamos a la Rafael. hora de cenar casi. Bien, pero gracias. Estimado Carlos, soy Rafael de Perú y bueno, agradezco que compartas tu tiempo con nosotros.
En verdad es interesante conocer esos recorridos y esas impresiones, ¿no? Sin duda es una experiencia que ha enriquecido tu producción tal como tú lo reconoces. Coincido en considerar a la mente del maestro como privilegiada, y eso quizá por las experiencias que tuvo, la influencia teórica que vimos en este curso, pero sobre Perdón, todo un por... dato. Jesús Martín Barbero y Néstor Canclini son dos exiliados políticos, ¿no? Que se hicieron su carrera en otros países, y eso marca, ¿no? Se confrontaron con otras culturas y ya venían de situaciones de represión política. Jesús era el gran anarquista, Jesús, ¿no? A pesar de su nombre. Y Néstor Canclini se tuvo que ir a Argentina en 74, 75 y se fue a México. En ese sentido hay recorridos paralelos, ¿eh? Disculpa. Claro, y te decía, ¿no? Sobre todo por esa inmensa capacidad también que él tenía de mirar de manera diferente, ¿no? Y sobre todo la humildad de reconocer que todo está en construcción. Ahora reconocemos que, ahora y desde hace mucho tiempo, creo yo, que él es una luz y lo seguirá haciendo, ¿no? Seguirá iluminándonos. En tu texto de hipermediaciones refieres que los estudios de comunicación están condenados a navegar en aguas agitadas, ¿cierto? Después de todo este recorrido, ¿podríamos hablar ya de una madurez epistemológica? Seguimos en aguas agitadas. Mira, acá tenía una cosita en la presentación esta. Esperen, les muestro un libro. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Este es el problema de tener tantos libros, que no lo encuentra. ¿Dónde está Weisburg? Mira, voy a hacer una cosa, lo encuentro más rápido si lo busco en mi blog. Les voy a compartir una reseña de un libro en mi blog de Silvio Weisburg. Ustedes no sé si lo conocen a Silvio Weisburg. Es investigador de comunicación, sobre todo política, está allá por Washington, y en el año 2019 él publicó un libro, que es este acá. ¿Ok? Ok, acá tienen la reseña en mi blog, Hipermediaciones, Comunicación, una postdisciplina. Bueno, allá por en los años 90, Robert Craig, el gran investigador teórico de la comunicación, había identificado siete grandes paradigmas de la comunicación y decía que había un gran estado de fragmentación. ¿Okay? Un artículo clásico de Robert Craig. En el 2015, la revista Communication Theory le pide a él y a otra investigadora, a Barbie Selitzer, que revisen ese artículo y cómo está la situación en 2015. Y él dice, y Barbie Selitzer coincide, aumentó la fragmentación del campo de la comunicación. Cada vez hay más teoría, más especialización. Las grandes organizaciones internacionales de la comunicación cada vez tienen más divisiones. La ICA tiene como 22 divisiones y hay como 5 o 6 grupos de trabajo para crear nuevas divisiones. O sea, el campo de estudio de la comunicación siempre estuvo fragmentado, por eso yo hablaba de haga revuelta, y se está fragmentando aún más. ¿Es posible juntarlo como hacen los japoneses con los platos rotos? No creo, es imposible y es utópico. Y tampoco es un regreso al pasado. Los estudios de comunicación nunca fueron un plato único que un día se partió y se ramificó como pasó en otras disciplinas. No, la comunicación nació así a principios del siglo XX. ¿Quién investigaba la comunicación? Y gente que estaba en el cine teorizaba, los cientistas políticos como Lasserfeld, los que venían de la psicología, ¿no? Los que venían de la sociología, obviamente. Como que nunca hubo un campo unificado. Y que como que cada generación, cada año que pasa, se sigue... O sea, esta imagen del plato unido es utópica. Pensar esto del kintsugi, ¿no? Pensar de juntar esto es imposible. Y Weisburg dice, bueno, él ahí dice, ¿por qué se sigue fragmentando más? Bueno, por un lado habla de lo digital y lo global, ¿no? Lo digital, como que los nuevos medios digitales aumentaron la complejidad y las nuevas ramas o campos y teorías. Y por otro lado, la globalización. Y ahí es interesante porque si hablamos de problemáticas globales empiezan a aparecer otras voces. Yo lo único que critico al libro de Silvio Weisburg es que no habla de América Latina ni de Jesús Martín Barbero. Ni cita a Raúl Fuente Navarro, que es nuestro gran teórico transversal que dialoga muchísimo con este libro. Pero después por el resto coincido totalmente con lo que él escribió, ¿no? Y él habla acá de estas zonas de tráfico intelectual o zonas de intercambio intelectual. Más que hablar de disciplina ¿sí? O de interdisciplinariedad, él propone este concepto, que yo lo utilizo mucho porque me gusta, ¿no? Pensar a cierto ámbito,
Esto que yo hablaba acá de hipermediaciones, como un campo de conversación, podría ser una zona de tráfico intelectual, si se quiere, o tráfico científico, se prefiere. Un poco como el bar de Rick en Casablanca, ¿no? Donde estaban los franceses, estaban los marroquíes, entraban los de la resistencia y todos se cruzaban ahí dentro. Bueno, pensar en un ámbito así de intercambio, que puede ser ámbitos que después se consoliden, se solidifiquen y dan nacimiento a una teoría, a una disciplina, o pueden ser campos que a lo mejor en un tiempo funcionan, hay conversaciones, como yo decía, a partir de las hipermediaciones, y que después ese campo se vuelve obsoleto porque pasan otras cosas y se arman otros campos, ¿no? En ese sentido me gusta esto de zonas de tráfico intelectual. Intellectual Trading Zones, habla Silvio Weisberg. Este libro sería ideal que se tradujera al castellano. Yo hice la reseña, la tengo acá en castellano y la tengo en inglés también. Pero yo creo que, bueno, si retomamos lo que escribí en hipermediaciones, sí, la situación es peor. Agua agitada habrá cada vez más. Y bueno, y también hay agite político, ¿no? Es interesante porque quizás, bueno, cuando volvió la democracia en América Latina, nacen estas teorías de la cultura, que no tenían esta visión tan conspirativa, ¿no? En los años 80 vuelve el neoliberalismo, vuelven las grandes crisis y decepciones económicas. Hay un discurso de Matelar en el año 2003 en Sevilla. Habría que conseguirlo eso, Amparo, porque fue un discurso, claro, el mundo se caía a pedazos, ya se veía venir ya la crisis, había estallado la .com, había sido el 11S, ¿no? Y Matelar hace un discurso de inauguración de un congreso, no lo nombra Jesús Martín Barbero, pero es increíble, esto después lo escribió en algún lugar también, pero él como dice, como diciendo, vieron que estos planteos culturalistas, al final el mundo, hay lucha de clase y el mundo está partido. Bueno, como que fue casi una vendetta de él, ¿no? Contra estas teorías light desde esa perspectiva, pero yo creo que, bueno, los conflictos hay siempre, ¿no? Pero yo creo que las teorías duras, digamos, de los años 60, el reproductivismo, sobre todo, no, a mí no me sirve para pensar la sociedad, ni de ese momento ni la actual. Esto pensar que el sistema infaliblemente se reproduce por la ideología y todo eso, lo que se demuestra actualmente, y esto lo dice Daniel Innerarity, el teórico de la democracia compleja, es que el mundo es complejo. Pensar que alguien domina algo en el mundo, que alguien tiene el poder, es ridículo, ¿no? Innerarity justamente apunta a que esto es un caos total y que tenemos que empezar a pensar en términos de complejidad, cuando lo que hace el populismo es simplificar en oposiciones, ¿no? Lo que hace el populismo en todos los ámbitos, en todos los países, no es simplificar, blanco, negro, es de acá o de allá, cuando en realidad lo que tenemos que hacer para entender el mundo y quizás salvarnos como especie es pensar en términos de complejidad. Y eso, bueno, yo creo que Jesús Martín ya desde los medios de las mediaciones, yo creo que ya en este artículo, el de los años el principio del 80, donde lo puse, yo creo que, si no recuerdo mal, acá ya hablaba de superar la razón dualista, creo, si no me equivoco, y si no lo tenemos acá. O sea, él ya apostaba a superar los discursos blanco y negro de tipo grieta, ¿no? Y pensar la complejidad. Y para eso seguramente desarrolló todo su estilo. No es porque le gustaba la poesía o era un García Márquez frustrado, porque a veces para hablar de la complejidad se necesita desarrollar un lenguaje mucho más rico, ¿no? Bueno, más poético. Pero yo creo que va por ahí su aporte también, ¿no? De obligarnos a pensar de una forma un poco más compleja y no quedarnos en esquemitas muy simples, que a veces son fáciles de reproducir o de enseñar, ¿no? En la universidad y en otros ámbitos. Pero empezar en términos de complejidad. Innerarity es muy bueno. Daniel Innerarity es un tipo, yo lo leo, lo cito bastante. Tiene un par de libros en Galaxia Gutenberg. Tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que separar los libros porque después no los encuentro. Ahora se los busco. Este libro acá. Este lo publicó justo antes de la pandemia y después sacó otro en la misma colección de Galaxia Gutenberg que se llama Pandemocracia, ¿no? Es un teórico político, un filósofo teórico político, pero él va mucho en esta línea, escribe mucho, en los diarios de España, aparecen muchos diarios argentinos, a veces retoman sus artículos, pero es un tipo a tener en cuenta. Alberto, muchísimas gracias por tu generosidad. Ahí quedaron algunas preguntas de Álvaro. Creo que tenemos que tener una charla hipermediaciones reload. Le vamos a pedir a Ciespal que le arregle. Pero de verdad, muchísimas gracias por regalarnos este espacio. No, gracias a ustedes.
Y nada, Pancho, ¿querés cerrar? Sí, no, simplemente agradecerte mucho, Carlos, y creo que ha sido un aporte importante para este curso, lo que tú has entregado, has compartido hoy día. Así que, bueno, nos vamos con algunas ideas, nos vamos con algunos enredos también en la cabeza, lo cual es muy bueno. Y, Les pasé, les pasé los sí. enlaces, ¿no? Un par de cosas Perfecto. de mi blog para que... artículos justamente donde hablo de Jesús Martín Barbero, pero después bueno, hay otras cosas. No, gracias a ustedes. Yo creo que hay algo que a veces en Europa no se consigue tanto, que es ciertos niveles de discusión política y también a nivel teórico, que a veces no hay, como digamos, en Europa no se consigue, ¿no? Como que en América Latina siempre uno encuentra interlocutores que a lo mejor por aquí no hay. Así que bueno, siempre es una buena práctica charlar, intercambiar ideas con la gente de toda América Latina. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto en algún congreso, algún viaje, ahora que parece que vamos a poder viajar, no sé por cuánto, pero bueno, y aprovecharemos. Pero bueno, saludos. El año entrante en Buenos Aires, en Alaik. ¿Cuándo es Alaik? Alaik creo que para octubre, me parece, del año entrante, ¿no? A ver, complicado, porque yo tengo clases en esa época. Hay como sí, una yo tengo un seguidilla. pasaje Carlos, para Argentina, gracias, ¿no? tengo un pasaje para Argentina para dentro de 2 semanas y estoy viendo que, porque acá Europa está cerrando, desde el este viene cerrando, espero que no me cierren el aeropuerto antes de irme. Pero tengo Sí, 2 semanas a Argentina, que hace 2 años que no voy, pero bueno, ya volveremos a vernos y encontrarnos face to face y a tomarnos unos rones. Pues muchísimas gracias y seguimos gracias a entonces. ustedes. Seguimos en contacto y bueno, ya saben, estoy todo el día tuiteando cosas de estas, si les interesan. Claro. Ahí todos somos tus seguidores, creo yo. Así que nada. Todos. Muchas Todos gracias. leemos ahí Muchas gracias. el blog. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias gracias a a ustedes. todos.